Buenas tardes. Comenzamos este webinar, un webinar dedicado a la gestión evolutiva de los espacios verdes públicos que organiza la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos dentro de las distintas actividades de formación online que viene haciendo a lo largo de todo el año 2020 y lo que empieza del 2021. Hoy tenemos con nosotros a Josep María Mompín Valeri y a Xavier Fábregas. Josep María es paisajista, ingeniero técnico agrícola y ambientólogo. Tiene una actividad profesional muy dilatada de más de 30 años en la administración local. Es un compañero, es una persona que pulsa y vive la gestión de los espacios verdes públicos con total veracidad. Dentro de esta actividad profesional en la administración ha ocupado distintos cargos, todos ellos relacionados con la gestión, el mantenimiento y el diseño de los espacios verdes públicos, y a partir del 2010 acoge la jefatura del Servicio de Paisaje Urbano y Medio Ambiente en el municipio de Mollet del Vallès. Este municipio, Mollet del Vallès, en el año 2015 fue premiado con el European Green Leaf, un galardón de la Comisión Europea que reconoce el compromiso de la ciudad con las políticas ambientales. Bueno, Josep María es colaborador habitual en cursos y programas y actualmente publica un blog dedicado a difundir y compartir experiencias sobre los jardines que ha visitado, que ha estudiado y que le han interesado en los últimos años. Un blog muy interesante y que yo invito a todo el mundo a conocer y visitar. Y dentro de ese blog, además, hay un apartado especialmente interesante que se llama Apuntes de Gestión, y en él Josep María ha recopilado diversos artículos muy interesantes sobre la gestión de espacios verdes. La dirección del blog es www.visitandojardines.com, algo muy mnemotécnico y que seguro que vamos a recordar. Bien, con él está Xavier Fábregas, que es subdirector jefe de estudios de la SAP, la Universidad Politécnica de Cataluña. Debo decir que Josep María y Xavi tienen una experiencia profesional en común. Ellos compartieron durante bastantes años un despacho de paisajismo, que además en el caso de Josep lo compaginó esta actividad con el trabajo para administración. Como os decía al principio, el webinar que vamos a presenciar tiene como título La gestión evolutiva de los espacios verdes públicos, y va a ser un webinar entre los dos, va a ser un webinar con formato platónico, en el sentido de que va a haber un diálogo entre ambos ponentes, uno se va a dar paso al otro, como digo, han compartido experiencias profesionales y entre ellos se van a dar pie el uno al otro. Bueno, nos lo va a explicar enseguida Josep María, no os quiero aburrir. Nos va a hablar de la gestión evolutiva, me imagino que versus gestión predictiva, que es un poco como venimos trabajando hasta ahora. Es un tema novedoso, es un tema interesante, va a hablar de resiliencia, va a hablar de gestión, va a hablar de introducción de nuevos sistemas y sobre todo nuevos conceptos y cómo esto afecta a la ciudadanía. Y ya no dilato más la presentación. Josep María, abre el micrófono y deleítanos con tus conocimientos. Sí me gustaría, perdón, hacer una observación. Si a lo largo del webinar alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que hacer, la puede transmitir a través del chat, que yo la recogeré, o también hay una posibilidad que es levantando la mano, dándole ahí a una pestañita que hay en la aplicación, en la cual se puede dar paso a la pregunta tipo diálogo en directo, lo que los asistentes prefieran. Si quieren dejarla en el chat, yo se la trasladaré, y si quieren levantar la mano e interactuar ellos con los ponentes, podrán hacerlo al final de la exposición. Josep María, por favor, cuando quieras. Buenas tardes y, ante todo, gracias, Antonio, por la presentación. Creo que has puesto el listón un poco alto. Vamos a ver si somos capaces de cumplir con las expectativas, pero bien, como tú has dicho, soy un compañero que vengo solamente a compartir mis experiencias y mis vivencias y debatirlas un poco, ponerlas en común. Por lo tanto, tampoco esto va a ser ninguna... A ver, un momento, estoy intentando compartir pantalla. ¿Me podéis confirmar que se está viendo por la pantalla?
¿Antonio? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se está viendo? Vale, correcto. Bueno, pues vamos a hablar de esto, de gestión evolutiva de espacios verdes públicos, a partir de lo que es mi experiencia personal en este tema. La gestión de espacios verdes públicos, como la entendíamos hace 30 años, cuando yo empecé, ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho, entre otras cosas, porque hoy hay nuevos paradigmas de gestión que nos piden que afrontemos otros conceptos que no estaban definidos en el momento en que nosotros empezamos a estudiar y a trabajar sobre el tema. Es evidente que disponemos de una infraestructura verde, de una red de parques que no ha sido pensada ni concebida desde una perspectiva ambiental, ni desde una perspectiva de cómo van a evolucionar estos espacios, y no tiene muchas veces en cuenta cuáles van a ser o cuáles son los ciclos de la naturaleza que los compone y cómo tiene que evolucionar. Y ahora además nos pide la sociedad, nos pide las administraciones por las que trabajamos, que apostemos por políticas de renaturalización urbana, de fomento de biodiversidad, de espacios verdes que ayuden a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Y sobre todo eso no es por un capricho, no es por una voluntad, no es porque nadie se haya inspirado de repente y diga que tenemos que trabajar en esta línea porque sí, sino que lo estamos haciendo para intentar conseguir ciudades más saludables, que den mejor respuesta a las necesidades de estos ciudadanos que viven allí. Y esto se ha visto muy claramente en un momento como el que hemos pasado este último año con la pandemia, con el confinamiento, que los ciudadanos necesitan naturaleza cerca de casa para poder disfrutar y tener una vida mucho más saludable. Bien, si queremos gestionar estos nuevos espacios verdes o estos espacios verdes que ya teníamos con unos modelos que se adapten a estas nuevas necesidades, está claro que debemos cambiar el modelo de gestión, debemos buscar una gestión que sea más acorde con estos principios y ese cambio de gestión no va a ser posible hacerla si no contamos también con la complicidad de nuestros compañeros, de nuestros jardineros, de las empresas que trabajan aquí, pero sobre todo de los ciudadanos que al final son quienes tienen que entender, aceptar y participar de este cambio. Me presento un poco, aunque Antonio lo ha hecho ya muy bien, por lo tanto esto voy a pasarlo muy rápido. El Servicio de Espacios Verdes de Mollet del Vallès pues, se engloba dentro de un departamento más amplio, un departamento de medio ambiente, de políticas ambientales y paisaje urbano, en el cual estamos gestionando pues, otros temas, aparte de los espacios verdes, como son temas de residuos, de gestión de energía, de calidad del aire, temas de movilidad sostenible, el agua, temas de biodiversidad. Todo esto, por lo menos, lo que hace es darle una visión mucho más ambiental, mucho más abierta, mucho más allá de lo que es el parque, el jardín típico, de lo que es la rueda de la ciudad. Nuestra visión de los espacios verdes se engloba dentro de unas políticas ambientales de todo el ayuntamiento y a mí como coordinador o jefe de este equipo me toca marcar un poco las políticas e ir definiendo hacia dónde vamos trabajando. Esta es una ventaja en nuestra ciudad que se ha dado de una manera un poco pues, casual, digamos, se ha ido agrupando alrededor de un servicio más pequeño que era el de parque, se han ido agrupando otros servicios que los hemos ido absorbiendo y al final pues hemos llegado a gestionarlo de esta manera que tengo que decir que tiene muchas ventajas y da una amplitud de miras a los espacios verdes que sí, por lo menos es un enfoque interesante y poco visto. Gracias a ello, seguramente fue por lo que conseguimos este European Green Leaf, que es el equivalente al premio de Capital Verde Europea, pero para ciudades de menos de 100.000 habitantes, pues el año 2015. Les presento Mollet, aunque luego volveremos a la ciudad y volveremos a ver un poco más, pero para situarnos en el contexto. Mollet es una ciudad metropolitana, es una ciudad que está solamente a 20 kilómetros de Barcelona, es una ciudad muy compacta, de 52.000 habitantes, con un término municipal relativamente pequeño, de 11 kilómetros cuadrados, y que tiene una peculiaridad que la hace peculiar y para nosotros es una ventaja, y es que es una ciudad muy compacta. Si se fijan en esta imagen aérea, pues podemos ver que la mitad del término municipal es urbano, todo concentrado aquí, con un desarrollo bastante compacto y vertical, y el resto del término municipal, que es este espacio natural de aquí, de Alex, es un espacio natural que ocupa la otra mitad del término municipal. Este espacio natural tiene 750 hectáreas, 400 de las cuales están en Mollet. Nuestra ciudad, para situarla un poco, dispone de 80 hectáreas de verde urbano y de 14.000 árboles en las calles. Bien, dicho esto,
vuelvo un poco al tema que nos ocupa, y es decir, cuando nosotros estudiábamos, cuando empezamos a trabajar aquí, cuando yo entré en Mollet, que entré como responsable del servicio de parques y jardines, mi misión en aquel momento era cuidar los ornamentos de la ciudad. Es decir, cuidar los parques y jardines, los espacios verdes, las zonas verdes como espacios de ornamentación, espacios que acompañaban al urbanismo, espacios que hacían la ciudad más agradable, más bonita. Teníamos que disfrutar de estos espacios verdes como un elemento más complementario. Esto es lo que simboliza esta maceta con este geranio que les muestro en la imagen. Estos espacios verdes entendidos como ornamento. Pero es que 30 años después nuestra misión no es esta. Nuestra misión, digamos que es colaborar en lo que podamos hacer que la ciudad sea mucho más saludable y sobre todo pues intentar proveer unas políticas ambientales que remen a favor de estas necesidades que tiene todo el planeta, de trabajar localmente con una visión más global, de trabajar a favor de una ciudad resiliente, más capaz de aguantar estos cambios, estas tempestades, estos fenómenos violentos que cada vez se van a dar más. Una ciudad biofílica, una ciudad que ame la naturaleza para conseguir mayor diversidad, para conseguir que nuestros espacios verdes sean espacios naturales, que la naturaleza entre dentro de la ciudad y, a fin de cuentas, para conseguir una ciudad más saludable. Por lo tanto, vemos claramente que nuestra misión ha cambiado se ha amplificado muchísimo, tenemos que abrir mucho nuestra mira y tenemos que proponer un nuevo cambio en el modelo de gestión que afronte estas políticas. Lo que decíamos, si estamos trabajando a favor de renaturalizar la ciudad y a favor de la biodiversidad, no es por capricho, no es porque sí, no sea una moda pasajera, sino que estamos trabajando a favor de hacer ciudades más saludables, ciudades que respondan mejor a las demandas de los ciudadanos. Como todos los cambios en el modelo de gestión, el de implementar un nuevo modelo de gestión tiene unos cuantos pasos que son imprescindibles y que no nos podemos saltar. Y aunque es un poco sabido y aburrido, no está de más echarle un vistazo a que este cambio pues implica una información de qué es lo que queremos hacer. Tenemos que informar tanto a los políticos como a otros responsables del servicio, como a nuestros trabajadores y a la ciudadanía, a todo el mundo, de qué es lo que queremos hacer. ¿Por qué necesitamos cambiar este modelo? ¿Cuáles son las cosas que haremos para cambiar? ¿Con qué finalidad? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y cuáles son los resultados esperados? Si no empezamos por aquí, explicando esto, no podemos seguir avanzando en este cambio de modelo de gestión. Para ello es muy importante pues, obtener una formación. Como decía, yo fui el primero que me tuve que complementar mi formación inicial con otras formaciones que no tuvieran exactamente a ver con lo mismo. Tuve que ampliar mi campo de miras para entender que se podía gestionar las cosas de otra manera y para entender que pasaban más cosas más allá de lo que es la jardinería en sí. Esta formación nos da seguridad a nosotros, a los trabajadores, a los empleados, a los compañeros con los que tienen que afrontar también esta gestión del cambio, que ayuda mucho a esta seguridad, a vencer estas reticencias que todo cambio tiene en sí, ¿no? Muchas veces es decir, ¿qué quieres cambiar ahora? ¿Quieres cargarte toda la manera de funcionar? No, vamos a hacerlo poco a poco, vamos a hacerlo así, de esa manera, te doy estas herramientas o me las doy yo también, tengo que conseguir leer mucho, la autoformación y bueno, ir trasladando esta formación a todo el mundo. Evidentemente hay que ejercer un liderazgo que marque la ruta, que convenza y que facilite, sobre todo el papel de este liderazgo tiene que ser facilitador, que todo el mundo sepa cómo hacer las cosas que le estamos pidiendo muy fácil, siempre intentando pues esto, vencer las resistencias. Y este liderazgo no puede ser solamente una persona que está al frente de la organización, sino que tiene que transmitirse a todos los niveles, cada cual a su nivel tiene que entender que tiene que ser una cadena de transmisión que vaya implementando estas nuevas políticas y este nuevo cambio. Cada cual lo tiene que entender. Hay que comunicar. Y comunicar quiere decir explicar con los argumentos para intentar convencer, para intentar explicar bien cuáles son las políticas, pero también comunicar quiere decir escuchar. Porque a veces, por más buenas que sean las ideas que tenemos nosotros, que nos lo parezcan, hay que entender que para aplicarlas debemos escuchar de qué manera se pueden mejorar con la participación de todos los demás. Y esto es muy importante, la participación de todas las escalas, desde el alcalde que tiene sus necesidades, a los vecinos que también tienen su visión, y en medio estamos los trabajadores públicos, cada cual a su nivel de gestión, y todo el mundo tiene que ser capaz de aportar su granito de arena en cómo hacer esto. Finalmente, pues
nos ayuda mucho a conseguir la aceptación el hecho de que la gente participe. Los ciudadanos, los agentes, los trabajadores, incluso los escolares, ¿no? que acaben participando de estas nuevas políticas, que las lleven a sus casas, que las transmitan. Y todo esto con el objetivo final de llegar a un estado en el que se acepte este nuevo cambio como una cosa buena para todos y que se entienda que esto que estamos proponiendo, este nuevo cambio en el modelo de gestión, no es un capricho, sino que es una clara voluntad de mejorar en la gestión de estos espacios. Lo ha apuntado Antonio, la gestión clásica de espacios verdes consistía en, o consiste todavía muchas veces en se encarga un proyecto de un parque, este proyecto es fantástico, pues es un proyecto maravilloso con toda su documentación, se construye este proyecto y luego entramos la gente de la administración que hemos participado del proyecto de la construcción, siguiendo la obra y marcando las directrices, entramos a hacer el mantenimiento. Y nuevamente en la gestión clásica de espacios verdes se entendía que mantener quiere decir conservar de la misma forma y de la misma manera que se ha previsto, como mucho conducir el crecimiento de estas plantaciones para conseguir esta imagen final. Es decir, este modelo de gestión es un modelo más propio de la arquitectura, de unas construcciones más fijas, de unas cosas poco dinámicas, en las cuales, pasados unos años, cuando han cumplido su función y se deterioran, desde este mantenimiento, pues se debe volver a hacer otro proyecto y volvamos a empezar el ciclo. Esta era la concepción habitual de lo que sería la gestión clásica de espacios verdes. Es una gestión que no es dinámica, no es flexible, normalmente comporta unos costes bastante elevados y se puede admitir, desde mi punto de vista, este tipo de gestión en algún parque singular, en algún emplazamiento donde queramos hacer un plus más allá de un espacio verde, dispongamos de un alto presupuesto para entendernos, y sin que nadie se lo tome a mal. Es el que yo le llamo modelo Versalles, ¿no? Este parque en el cual pues, el rey construye un gran jardín aplicando todas las últimas tecnologías, con sus grandes láminas de agua, con una perspectiva inmensa que demuestra el gran poder y dominio que se tiene sobre el territorio, una vegetación perfectamente controlada y aquí se muestra el gran poder del rey. Bueno, pues quizás nuestro alcalde merezca o pueda plantearse también el tener un parque como este, pero sería uno, no sería toda la gestión de los espacios verdes. Como ejemplos, les he llevado dos ejemplos para comentar así también muy rápidamente. El Parque Central de Moscú, un parque que construyeron cuando el Mundial de Fútbol el año 2017, convocaron un gran concurso internacional en el cual se presentaron grandes arquitectos y paisajistas de todo el mundo y el programa pues incluía todo lo que se les ocurrió que se podía poner allí, ¿no? Se reproducían los 4 climas de toda la Unión Soviética en estas 10 hectáreas de parque, una cueva con hielo, un gran auditorio, un museo, sala de proyecciones, en fin, un poco de todo. Es un gran parque con un presupuesto elevadísimo, 250 millones de euros. También es verdad que fue el primer parque público que se construyó en Moscú en 50 años y este parque, de alguna manera, quería simbolizar esta nueva imagen que la Unión Soviética quiere vender al mundo, ¿no? Para ello, pues construyeron este espectacular puente volando sobre el río Moskva o pues todos estos recorridos que están siempre llenísimos de gente y que llevan el parque hasta el centro de la ciudad, hasta la zona de la Catedral de San Basilio, hacia lo que es la Plaza Roja y toda la zona del Kremlin, ¿no? Este parque, a fin de cuentas, es un aparador al mundo en el cual Moscú quiere demostrar el gran poder del país. Bueno, pues en Mollet tenemos también nuestro parque central, digamos, y nuestro parque que tiene una gestión un poco diferente, que fue el Parque de las Pruneras, que se construyó el año 2010, que evidentemente no tiene nada que ver, es un parque de 8 hectáreas, es una pradera libre transitable, donde el programa pues, nos pedía que colocáramos un área de juegos infantiles, también un aparcamiento subterráneo, pues aquí teníamos el área esta de la visión del parque, ¿no? Como esta gran pradera, siempre muy segadita, con una imagen muy controlada, que cambiara un poco las cosas, con unas imágenes que fueran enmarcando un poco la iglesia al fondo, con una vegetación que tuviera cambios estacionales muy marcados no sé, para demostrar un poco eso, ¿no? Que somos capaces de tener jardines también muy bonitos. Y un poco el parque este, la idea es que mantenga siempre esta misma imagen. Y en este parque pues, vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a intentar mantener esta imagen fija y aparte pues lo completamos con estas zonas de juego donde los niños se pueden bañar y es un parque que tiene mucho éxito. Pero como decía, este modelo para mí
es válido para un solo parque en cada ciudad, para un elemento singular, uno o los que se pueda permitir cada uno, ¿no? Pero no para afrontar una gestión global de los espacios verdes. Yo comparo este modelo de parques con el típico proyecto en el cual se colocan las palmeras y los cipreses, y que nadie se ofenda, pero es un poco el paradigma aquel de que cuando una cosa queremos que sea una imagen fija, pues planto una palmera que tiene 10 metros, o planto un ciprés que lo planto en 10 metros, que tiene esta forma que ni siquiera se le van a caer las hojas, que no va a evolucionar, que no tengo que pensar si lo planto muy junto, muy separado, si de pequeño va a quedar aquello muy despoblado y de grande, si lo planto muy junto se va a molestar. Un poco nos ahorramos estos problemas porque no estamos siendo capaces de prever un modelo de gestión distinto. Y yo les vengo a plantear un modelo de gestión que le llamo gestión evolutiva de espacios verdes, en la cual entendemos que proyecto, ejecución y mantenimiento funcionan, digamos, a la vez. Es decir, en el momento que se está proyectando y se está entendiendo cómo va a ser el mantenimiento, de qué manera se van a ejecutar las cosas, pero mientras estamos manteniendo también estamos reproyectando, estamos influyendo en el proyecto y estamos cambiando la ejecución. Es decir, estamos intentando conseguir un modelo en el cual nosotros aportemos dinamismo, seamos capaces de entender esta evolución de los espacios verdes como una cosa cambiante, dinámica, transformadora, capaz de transformar también este espacio y que esto sea para enriquecer cómo va a ser estos espacios. Este modelo busca ser capaz de aportar sostenibilidad y resiliencia a estos espacios verdes. Tiene la ventaja de que se puede actuar bueno, la ventaja no, es que se tiene que actuar por distintas etapas, se va haciendo poco a poco, la cual cosa pues permite también afrontar a veces actuaciones en zonas que si no, no se podría hacer, estas zonas periurbanas a veces, o estas zonas que tienen muchas hectáreas y que tampoco sabemos exactamente cómo hacerlos. Y básicamente lo que busca es entender cuáles son las dinámicas ambientales que se dan en estos lugares y arrancarlas, ponerlas en marcha, facilitarlas para que sean precisamente la naturaleza quien vaya construyendo este espacio con la participación de todos los ciudadanos. Tenemos evidentemente que comunicarlo, tenemos que implicar a la ciudadanía en este tipo de proyectos, porque si no están destinados al fracaso. De cierta manera, lo que decía, esto es un cambio de paradigma, es una nueva manera de entenderlo. Es necesario que la gente entienda lo que estamos haciendo y lo acepte, si no vamos destinados al fracaso. Es muy fácil criticar esto si no se sabe lo que se está haciendo y por lo tanto debemos formarnos e informarnos. Les comento un par de parques en este sentido como ejemplos. Uno es un parque de la ciudad de Duisburg, en Alemania, situado en la cuenca del Ruhr. Seguramente todos conocen que esta zona es una de las zonas que fue en los años 80 y durante el siglo XX de las zonas más contaminadas de Europa por la gran cantidad de minería y de industrias con altos hornos y fundiciones que se juntaron en esta zona. Se fueron cerrando las minas a finales de los años 80 y se abrió un poco el dilema y la cuestión de qué hacer con estas enormes industrias que iban cerrando, con estas minas que quedaban en desuso y qué se podía hacer en ellas. La solución estaba tomada, se quería recuperar estos espacios como espacios para los ciudadanos, se quería que fueran unos espacios en los cuales la naturaleza volviera a existir, y en este parque concretamente, en este parque que se llamaba Parque Paisajístico de Duisburg Nord, aunque ahora le han puesto el nombre de Landschaft Park, un nombre complicado, pues aquí se empezó a discutir mucho sobre qué hacer con ello, ¿no? Había muchas propuestas de vamos a desmontar todas estas instalaciones, a ver cómo lo desmontamos, vamos a descontaminar los suelos, cuando los tengamos descontaminados, luego vamos a empezar aquí a replantar monte y vamos a hacer grandes movimientos de tierra, etcétera, etcétera. Mientras estaba en esta discusión fueron pasando los años. Este complejo había quedado abandonado y durante este interín, durante este tiempo, lo que pasó es que los autores del proyecto, que en este caso fue Peter Latz y sus socios, pues se dieron cuenta de que la vegetación estaba empezando a recuperar poco a poco este lugar y lo estaba haciendo de una manera cada vez con mayor fuerza. En el momento que había desaparecido la gente de estos espacios, en el momento que había desaparecido la presión, la perturbación constante, los ciclos de la naturaleza volvían a arrancar, volvían a funcionar y volvían a poner en marcha unas dinámicas que decidieron aprovechar en su proyecto. Y para ello se abrieron grandes discusiones en las cuales pues, se buscó un consenso social para decir qué tipo de proyectos se hacían, y pues participaron muchas entidades, participó la gente, participaron varios ayuntamientos de los alrededores, administraciones superiores, y entre todos se llegó a la conclusión que lo mejor era
en vez de rechazar el pasado del lugar, en vez de desmontarlo todo, que eso además era carísimo para volver aquí a hacer una naturaleza artificial que pareciera lo más natural posible, otra vez recuperar un monte, pues lo que se pretendía aquí y lo que se planteaba es crear un parque a partir de este lugar, un parque que recogiera, que entendiera cuál era el pasado del lugar, que lo aceptara y que sacara de ello pues, a la mayor parte de las virtudes, ¿no? Entonces empezaron a aparecer zonas en este parque en las cuales dentro de la misma infraestructura aparecían juegos infantiles, como estos espectaculares toboganes que bajan por dentro de los muros, pistas de petanca en la parte de abajo, se montó una escuela de escalada, que todos los domingos había gente participando y ahora pues hay clubes de escalada que están trabajando aquí constantemente. Las grandes torres y miradores se descentaron un poco y se han convertido ahora en espacios donde poder ver todo el paisaje, espacios visitables por la gente. Se dieron nuevas pasarelas que penetran en el interior de las infraestructuras y permiten ver cómo la vegetación va recuperando y invadiendo estos espacios, construyendo una selva sobre esta nave, juegos de agua, en fin, recuperación de antiguas cisternas como espacios naturales y al final, pues lo que se busca es un parque que utilice la gente. Y este parque sigue evolucionando, sigue creciendo, siguen pasando nuevas cosas. Poco a poco se siguen recuperando instalaciones que sirven para hacer conciertos, para hacer grupos de teatro, se van dinamizando. Bueno, es un parque que sigue vivo, sigue evolucionando y es un proyecto que a partir de este master plan inicial pues sigue evolucionando. En Mollet yo les presento mi pequeño ejemplo, mi modesto ejemplo de parque en evolución constante, que es un espacio que al final trabajaremos más, porque la segunda parte de la charla la dedicaremos más a hablar de ejemplos concretos de Mollet. Este es el Parque de los Piratons, un parque que se sitúa en los límites de la ciudad, un parque en el cual la ciudad que iba creciendo, iba llegando a un territorio que quedaba como los patios traseros, se iba acumulando aquí escombros, no sabíamos cómo iba a acabar de crecer esta ciudad y como esto se había calificado como zona verde, pues decidimos hacer un parque que sigue los valores agrícolas, es un parque que tendrá 18 hectáreas en total, del cual de momento hemos actuado sobre 6 y que bueno, casi que no me extiendo más porque luego les explicaré un poco más en la segunda parte, un poco cuál es el objetivo de este parque, pero al final es hacer una transición amable, continua, una transición suave entre la ciudad y lo que es la naturaleza que la rodea. Esto es el espacio de interés natural de Gallecs, y a ver aquí en medio pues, que aparece una autopista, luego hablaremos de ella. Pues, buscar de qué manera podemos resolver este espacio y de qué manera podemos gestionar desde el ayuntamiento una superficie de 18 hectáreas cuando tenemos hasta ahora 80. Si le añadimos 18 más, seguramente nuestro modelo de gestión se va a ir al garete y no vamos a ser capaces de absorberlo. Bueno, pues hemos propuesto este tipo de solución. Una solución, como la mayoría de las que proponemos nosotros, que se basan en dinámicas ambientales. En estas dinámicas que se dan en la naturaleza, en las cuales a partir de grandes perturbaciones, pues empieza un proceso que dura muchos años, en los cuales los primeros vegetales que aparecen son estrato herbáceo, luego un estrato arbustivo, este estrato arbustivo luego aparecen unos árboles que dan sobre estos arbustos y acaba, es decir, 150 años para conseguir un bosque maduro o más, a partir de 150 años, o he tomado prestado estos gráficos de Gabino Carballo y de Lorena, son unos esquemas ecosistémicos que a mí me gustan mucho porque además se ajustan mucho a nuestra manera de pensar, en la cual nos habla de que a partir de pequeñas actuaciones que vamos haciendo o a partir de conseguir crear un ecosistema distinto en nuestros parques, la biodiversidad se incrementa de manera muy notable y luego volveremos digamos, a este aspecto. Bien, para acabar esta primera parte y darle paso a Xavi, pues simplemente resumir en este sentido, ¿no? La gestión evolutiva de los espacios verdes va encaminada a conseguir una renaturalización de la ciudad, a transformar estos espacios verdes que ya tenemos en espacios mucho más naturales, adaptar las zonas verdes existentes y estos espacios, adaptarlas para que los ciudadanos encuentren ahí la respuesta a sus necesidades, a conseguir una conectividad entre los distintos parques, espacios, zonas verdes, para que la biodiversidad se pueda dar en ellos. Sin esta conectividad, la biodiversidad no es posible. Las islas aisladas no nos permiten implementar estrategias de acción integrada de plagas, por ejemplo, ni dejar de utilizar todo tipo de productos fitosanitarios, y buscando siempre esto, ¿no? Una mayor sostenibilidad y resiliencia de nuestros espacios verdes. La última ya para acabar esta primera parte y como resumen, decir la gestión evolutiva de los espacios verdes a partir de todas estas
capacidades que tienen estos espacios verdes de mitigar la temperatura, de absorber y fijar contaminación, de conseguir pues, tener espacios donde la biodiversidad se pueda dar, de ayudarnos a retener el agua, de gestores de nuevas soluciones aplicadas en políticas naturales, de fijación de una cubierta verde, etc. Pues al final, esta gestión evolutiva de los espacios verdes nos lleva a conseguir ciudades saludables con una infraestructura verde que ayude a mitigar también los efectos del cambio climático. Y ahora pues le voy a dar paso a Xavi para que nos explique pues unas experiencias, unos parques que él ha podido visitar, que creo que nos puede servir bastante de ayuda para nuestro fin de hoy. Vale, pues os comparto pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? No. Sí, se ve bien. Vale, pues bueno, como decía José María, me pidió que hablara de algunos proyectos que nos podían servir un poco de referencia, ¿no? de esta manera que os explicaba él de entender, ¿no? los espacios verdes públicos, ¿no? Y hemos escogido tres proyectos, tres proyectos en los cuales es perfectamente aplicable el concepto que está explicando José María, desde visiones relativamente distintas, ¿no? Veremos un primer proyecto, que ya tenemos en pantalla, que es el parque de la Península de Greenwich, ¿no? Desde un modelo en que ya desde el proyecto definimos muy claramente la gestión que se va a llevar a cabo. Después veremos un proyecto que es el Parque de Sosé, que es como un referente, ¿no? de los grandes parques públicos, donde en el fondo la evolución del sitio, la gestión, nos la va a ir marcando la propia evolución natural del sitio sin definir exactamente a priori las actuaciones a hacer. Y finalmente veremos, yo creo que es el referente máximo, que sería el jardín en movimiento, ¿no? y toda esta teoría desarrollada por Gilles Clement. En este caso no lo veremos aplicado a un proyecto en sí, sino más bien a la teoría que nos desarrolla Gilles Clement. Empezando por este proyecto de Desvinyl d'Alnau, que es un proyecto en Londres, ¿no? en una zona, en un año, bueno, al final del siglo pasado, ¿no? En una zona de un meandro importante del Támesis, una zona industrial, ¿no? que se quiere transformar en un nuevo barrio de la ciudad de Londres, ¿no? Y en la que se instala un elemento muy icónico de la ciudad en estos momentos, que es el Grand Dome del milenio, ¿no? De Richard Rogers, ¿no? Y digamos, el proyecto de Desvinyl lo que hace es intervenir a través de las plantaciones, de generar un espacio público y también de intervenir en todo lo que sería el nuevo barrio, ¿no? Y eso lo hace desde trabajar con las plantaciones, ¿no? Este sería el proyecto de plantaciones, donde podemos ver, ¿no? Son unos 5.000 árboles que se plantaron en su momento, pero en realidad no se han plantado en esta ubicación que estamos viendo, sino que el proyecto que se acaba ejecutando inicialmente, que es la parte central, que es la que veremos, ¿no? Porque en el fondo es prácticamente lo único que se ha ejecutado hasta este punto, ¿no? Ya incluye toda la vegetación que potencialmente irá acompañando este sitio. Este era un barrio que se pensaba que se tenía que transformar en los primeros 30 años, ¿no? Los primeros finales de los 90, pues sería hasta más o menos hasta la próxima década, ¿no? En un espacio que tenía que ir creciendo. La verdad es que ha ido creciendo de momento a un ritmo mucho más lento de lo que ellos se pensaban, ¿no? Pero la idea del proyecto era ya desde un inicio incorporar toda la vegetación que después iba a utilizarse en este parque. Y esto, Desvinyl siempre trabaja, digamos, desde una visión muy agroforestal de las plantaciones, ¿no? Es una persona que le da mucha importancia al suelo, le da mucha importancia a la vegetación y trabaja desde un punto de vista, ¿no? Bueno, eso, siguiendo pues casi unas reglas, ¿no? Casi más forestales o más agrícolas, muchas veces que no, otras más arquitectónicas, ¿no? A mí este dibujo que forma parte del proyecto creo que explica muy bien su manera de trabajar. Esto que estamos viendo es la evolución prevista del sitio, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos explican un proyecto nos enseñan una planta que se supone que se corresponde a un momento determinado, ya más o menos maduro del sitio,
pero en el fondo es una planta que puede ser muy distinta de cómo es aquel sitio al inicio o cómo puede ser al cabo de muchos tiempos, ¿no? Y él hace el ejercicio de definir el sitio desde el primer momento, a través de trabajar con vegetación muy joven, de trabajar en densidades de plantación muy elevadas, pero esto le permite, ¿no?, generar ya unas grandes masas desde el inicio que ya dan sentido al lugar, y después definir cómo se va a gestionar este sitio a base de una gestión muy agrícola. De hecho, a mí esto, y veremos las imágenes, siempre me recuerda a un vivero de árboles ornamentales. De hecho, yo planto todos los árboles que voy a utilizar en este nuevo barrio, el parque es mi vivero y a partir de aquí lo voy gestionando para ir cogiendo los árboles que después van a ir a las calles o a los nuevos espacios públicos que se van a ir urbanizando. Trabaja con tramas de especies en un porte pequeño y algunos ejemplares de porte más grande, que son estos que podemos ver especialmente en la sección, ¿no?, que ya tienen una relevancia desde el inicio. Él define como 4 momentos, ¿no? 4 momentos que, si nos fijamos en planta, prácticamente sería lo mismo, y lo que ha ido apareciendo es la gestión, y en el fondo ha ido desapareciendo vegetación, pero en cambio se mantiene el proyecto. Estas son imágenes del principio, del año 2000, deben ser estas imágenes, donde vemos las plantaciones, donde aún destacan, vemos mucho los tutores. Son plantaciones muy densas, de hecho, esto está plantado en unas densidades de 1,5 metros por 3, es decir, unas densidades muy altas, con este elemento central que es lo que decíamos, la gran cúpula, y también este gran espacio verde, esta gran pradera, ¿no?, para recibir multitud de actividades que es esta imagen que vemos ahora, ¿no? Y siempre este elemento focal que es de vegetación, ¿no?, que veíamos antes dibujadas, ahora las vemos, ¿no?, en la sección, ¿no?, y podemos ver, ¿no?, esta gran densidad, ¿no?, esta imagen que os decía yo que a mí me recordaba mucho el vivero. Veréis, esta es una imagen del 2006, es la primera vez que yo visité este parque. Podéis ver que en algunos sitios, ¿no?, lo que nos aparece es una vegetación tapizante, básicamente hiedras. Veremos también que está lleno de vegetación bulbosa, ¿no?, que en primavera están florecidas. Esta es una imagen de otoño. Y sobre todo lo que destaca de aquí, ¿no?, es esta gran densidad de vegetación. Pero esto lo que nos permite es que este sitio tenga entidad desde un principio. A partir de aquí, el proyecto ya define cómo se tiene que ir gestionando. Y estas son otra imagen, ¿no?, de estas masas y el gran vacío central, ¿no? Y esta ya es una imagen más reciente, esto es 2016, si no recuerdo mal, donde ya sí que se han hecho distintas intervenciones. Si os fijáis, ya las densidades de plantaciones son mucho menores. Es decir, esto es lo que recogía el proyecto. Es decir, sigo manteniendo las líneas de árboles a 3 metros, pero ya no están entre ellos en la línea 1,5 metros, sino que aquí ya seguramente ya es una cuadrícula de 3x3, y en algunos casos ya no es una cuadrícula, sino que ya están en triángulo y ha ido desapareciendo algunos ejemplares, de manera que hemos ido dando sitio a los árboles para que vayan creciendo. La teoría es que esto tenía que ir asociado, ¿no?, a las nuevas urbanizaciones del entorno. Bueno, estas son las imágenes que sacaba esta semana del Google Earth, ¿no?, para entender casi el dibujo que veíamos antes en proyecto, ¿no?, lo podemos ver ahora transformado en la realidad. Lo único que no vemos es aquellas alineaciones que salían, ¿no?, del parque, que iban hacia la nueva urbanización, porque no se han realizado. No sé. De momento es un barrio que aún está bueno, no sé, sí, la imagen última que vi es del 2019 y prácticamente no se había urbanizado, con lo cual, digamos, es una imagen muy poco urbanizado aún, pero en cambio sí que el parque ha ido evolucionando según lo previsto. En este caso, pues la vegetación que se ha ido sacando, ¿no?, para ir haciendo esta entresaca muy forestal, muy de vivero, ¿no?, ha servido pues para ir colocando esta vegetación en otros sitios, ¿no? La lástima es que, bueno, no ha podido seguirse la evolución prevista, porque en este caso la vegetación ha funcionado, lo que seguramente no ha funcionado es la construcción, ¿no?, o el negocio de la urbanización del entorno. Pero fijaros que la gracia era como aquello que el proyecto ya definía, ¿no?, en origen, ¿no?, estas fases que tiene que ir evolucionando el sitio, vemos cómo se están produciendo, ¿no? Y en el fondo, si os fijáis, la malla esta de planteos genera unas formas, ¿no?,
que, pese a que actualmente hay seguramente menos de la mitad de los árboles que había inicialmente, se mantienen las mismas formas en cualquier momento. Esto es, bueno, es de trabajar con la vegetación, su crecimiento y su evolución, no conseguimos que el espacio, bueno, en este caso seguramente conseguimos una imagen más homogénea, que no veremos en otros casos, pero sí que nos permite esta evolución del sitio. En el fondo, este es un proyecto que seguro que tiene como referente el Parque de Saussay. El Parque de Saussay es como la obra una de las obras importantes de Michel Courajou y de Claire Courajou, ¿no? Es un proyecto que se empieza en los años 80, que de hecho cuando Courajou en el año 2014 muere, sigue trabajando en este proyecto. Por eso no he puesto final, porque en el fondo es un proyecto que va creciendo y va evolucionando con los años, ¿no? Es un proyecto que actúa sobre una superficie muy grande, de casi 200 hectáreas, una zona agrícola de un gran potencial desde el punto de vista agrícola, pero que había quedado fraccionada por la presencia de grandes infraestructuras como la línea del tren, la autopista, alguna otra carretera, ¿no? Entonces, al final habían quedado unos espacios fragmentados, ¿no? Y cuando Courajou se plantea intervenir en este sitio, ¿no? Lo que tienen claro es que a esta escala la manera de intervenir y intervenir de una manera, digamos, racional es hacerlo a través de la vegetación. Él no se plantea intervenir a través, digamos, de otros modelos mucho más intervencionistas, sino que lo que quiere es que a través de la vegetación este espacio se vaya transformando, ¿no? Y por tanto lo que hace es un estudio muy importante de los suelos, ¿no? De la hidrología, de la topografía actual. Él no quiere generar un nuevo moldeado, sino que en el fondo quiere adaptarse al máximo posible a este moldeado, ¿no? Estudia cuál es la vegetación potencial de este sitio y es la que él va a utilizar, ¿vale? Al final, él lo que hace es generar como lo que él llama 4 grandes escenarios, ¿no? Un escenario que es la zona forestal. En el fondo, estos 4 escenarios tienen un elemento central, que es la estación del RER, la estación del tren, que es un elemento central que nos queda aquí. Y tenemos la zona esta, que es lo que él llama los bosques. Otra zona que es una zona agrohortícola, ¿no? Que recuerda un poco el pasado agrícola de este sitio. Después está la zona de lo que él llama del bocage, que son estos prados, en algunos casos prados inundables, ¿no? con sus setos de arbustos al exterior. Y finalmente queda la zona más de parque público asociada a este gran estanque que hay aquí, en el cual también aparecen otros elementos como unas marismas, etcétera, y que seguramente es el espacio más distinto o que podría ser más parecido a una manera de intervenir en espacio público, ¿no? Puesto que realmente la zona donde tiene como unos usos más definidos, ¿no? Él entiende que todos estos espacios, ¿no? Tiene que buscar como unas estrategias, ¿no? de intervenir, y al final las estrategias que utiliza son unas estrategias que las podemos ver muy bien en esta imagen aérea, ¿no? del parque finales de los 90, es esta imagen, ¿no? Que son trabajar con los bosques, con las masas de vegetación, con los claros, ¿no? con el vacío, con los caminos, ¿no? con los bocages, ¿no? Que son estos setos, ¿no? Estas borduras de los campos, ¿no? con arbustos, y finalmente la zona agrícola, aquí no la vemos muy bien, que estaría en esta zona de aquí arriba, que sería la otra manera de intervenir. Es decir, en el fondo es a través de plantaciones, a través del pasado agrícola, ¿no? Cómo vamos a intervenir en este sitio. Aquí también hay una cosa muy importante, esta es una zona donde llueve mucho, un suelo de calidad agrícola bastante importante, pero con zonas bastante inundables, con lo cual él también genera todo una trama de drenajes abiertos, ¿no? de campos inundables, ¿no? Y digamos que ya empieza con un concepto que ahora puede ser muy actual, que es que la lluvia, el hecho de tener que eliminar el agua de lluvia ya no lo ve como un elemento problemático, no lo ve como un problema, sino lo ve como un valor, ¿no? Y por tanto lo pone en valor y trabaja con el agua, ¿no? Generando zonas de recogidas de aguas, espacios de inundación, ¿no? Que veremos que además tiene una evolución muy interesante, ¿no? Todas estas grandes masas de vegetación
como estos grandes bosques, ¿no? Lo que hace es plantar la vegetación potencial del sitio, sobre todo robles y pinos, y como trabajas sobre una gran superficie, lo que hace es trabajar con vegetación muy pequeña, ¿no? Por temas presupuestarios, ellos deciden trabajar con prácticamente vegetación de tamaño forestal, muy pequeño. Fijaros, ¿no? Estas imágenes iniciales de la zona de arriba, ¿no? Que es donde vemos, ¿no? Pues las zonas donde se van a plantar, trabajadas el suelo agrícola, y después ya vemos estas plantaciones muy jóvenes, donde aún vemos, ¿no? Que hay plantación, pero que es toda vegetación muy, muy incipiente, y cómo esta vegetación va creciendo, ¿no? La idea de Corallú es plantar muy denso, ¿no? Plantar lo que sería toda la vegetación potencial de cada una de estas distintas comunidades, tanto árboles como arbustos. Como esta vegetación es muy pequeña, lo que decide es que lo que serían los límites de estas grandes masas de vegetación, en lugar de utilizar esta vegetación, lo que van es utilizar una vegetación de crecimiento más rápido, ¿no? que permita darle un poco de consistencia al sitio, de evitar un poco el impacto de la falta de paciencia a veces que podemos tener con plantaciones tan pequeñas, ¿no? De vegetación tan pequeña, ¿no? y que ya, bueno, permita que el sitio empiece a funcionar desde un principio. Pero lo importante es que él ha definido unos lugares, ¿no? Unas zonas donde quiere que vaya creciendo la vegetación, pero decide que como va a evolucionar este sitio va a ser la evolución natural. Es decir, él quiere intervenir en el sitio, pero a través de intervenir muy poco o de leer cómo evoluciona el sitio. En el proyecto anterior, las acciones de gestión estaban definidas en proyectos, se sabía que las tramas iban a ir cambiando, ¿no? Ir dando espacio a los árboles, pero para mantener unas imágenes, aquí, en función de cómo evoluciona la vegetación, pues se tomarán decisiones proyectuales. De hecho, yo he puesto, os decía antes, ¿no? Que no sé si en el fondo su mujer sigue trabajando en el parque o no, pues ella era la que realmente llevaba el día a día de este sitio, pero este es un proyecto donde trabajó más de 30 años, donde él siempre explicaba que para entender el sitio se tiene que visitar constantemente, en el fondo se tiene que vivir en él, ¿no? Y era la manera de entender cómo va evolucionando el sitio y de permitirte tomar decisiones que vayan a favor de la evolución que está teniendo el sitio, no en contra. Y si esta evolución no es aquella que él había previsto, pues lo que tiene que hacer es adaptarse, ¿no? Y el proyecto lo que va haciendo es adaptarse a esta evolución que va teniendo, ¿no? Y al final, bueno, ya vemos estas grandes masas, ¿no? Estos grandes claros que van apareciendo. Realmente el sitio en muchos aspectos ha funcionado y ha funcionado muy bien, ¿no? Digamos, las masas de frondosas o las pinos más oscuras, ¿no? que van apareciendo, ¿no? Seguramente las imágenes iniciales, ¿no? de este sitio lo único que destacaban en estas tres grandes chimeneas, ¿no? Del antiguo pasado industrial. Hoy en día, en muchos momentos, ya casi quedan desaparecidas en el paisaje, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Una cosa muy interesante que se produce aquí es que él genera una zona de recogida de aguas, ¿no? Unas marismas que actúan como filtro de la vegetación, del agua de lluvia, toda el agua que van recogiendo los distintos caminos en las distintas zonas, en los prados inundables, etcétera, ¿no? Y genera unos filtros verdes, ¿no? Bueno, o lo que hoy en día llamamos unos filtros verdes, ¿no? De hecho, esto ahora es como muy moderno, pero es que esto es el año 80. Es decir, estamos hablando de hace más de 30 años, ¿no? Y ya genera una zona de estas, ¿no? Para que sea una zona húmeda, donde aparezca la vegetación propia de estos ambientes, ¿no? Y favorezca la presencia de aves. Y de hecho favorece tanto la presencia de aves, ¿no? Que este espacio se convierte en un espacio, ¿no? Con unos valores tan importantes, que es un espacio hoy en día cerrado, que forma parte de las redes de Natura de Francia, ¿no? Y que ha tenido una evolución seguramente muy en la línea que él quería, pero que nunca se podía haber imaginado, ¿no? Seguramente uno no se imagina, ¿no? Que la evolución va a ser una evolución tan en positivo, ¿no? Y de una manera tan equilibrada en el sitio como lo que se ha dado aquí, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, sí que se pueden seguir disfrutando de los miradores, pero hay muchos espacios que antes eran transitables que hoy en día ya no son transitables, precisamente para proteger, ¿no? Las aves que ahora pasan por aquí o nidifican, etc. Y aquí veríamos un poco las zonas del bocage, los caminos, ¿no? Estos caminos que lo que han conseguido es como entrelazar todos estos distintos escenarios, distintas grandes masas de vegetación, nuestros canales, ¿no? de recogida del agua que van todos
redirigiéndose hacia el riachuelo de Sosé, que pasa por el medio o hacia la zona inundable esta de Maresma que veíamos, ¿no? Y ellos acaban definiendo casi muchísimas multitudes distintas, ¿no? Lo que vemos en este dibujo, ¿no? Los distintos tipos de setos, ¿no? que van acompañando, ¿no? estos campos, ¿no? Esto que él define como el bocage, ¿no? Que va combinando diferente vegetación arbustiva de distintos tamaños de crecimiento, de distintas velocidades de crecimiento, ¿no? Y que acaban generando pues, estas imágenes, ¿no? Y yo quería acabar con una imagen que también es como muy clásica, son todos los prados, ¿no? Él ya empieza a introducir aquí que sí que es verdad que hay como una infraestructura de caminos fija, ¿no? Que son estos caminos, ¿no? Construidos, ¿no? Pero después también hay una serie de caminos en medio de los campos, ¿no? Que como esta imagen de debajo, ¿no? La inferior, ¿no? Donde, bueno, el camino va por un sitio, pero que en función de los años el jardinero, ¿no? Lo gestionará de manera muy distinta, ¿no? Todo esto los prados, ¿no? Se gestionan de una manera muy agrícola, se gestionan de una manera muy extensiva, ¿no? Es verdad que yo no he puesto imágenes de la zona de parque público, donde la gestión es una gestión mucho más intensiva, ¿no? Con un laberinto, con una serie de zonas de juegos infantiles, donde la gestión tiene que responder a otras necesidades, pero todas estas grandes superficies, ¿no? La gestión, lo que hace es, bueno, pues un poco lo mismo que decíamos con las plantaciones, pues lo hace con los prados, ¿no? Dejar que florezcan, ¿no? Dejar que fructifiquen y que estas semillas se incorporen al suelo y que de esta manera esto se vaya autoperpetuando, ¿no? Y esto, en el fondo, nos lleva a hablar del jardín en movimiento, ¿no? De esta manera de intervenir, ¿no? de Gilles Clement, ¿no? Gilles Clement es un jardinero, él se define como jardinero, no se define como paisajista. Cuando le preguntan si él es paisajista, es jardinero, él dice que es paisajista, escritor, jardinero, artista. No, pero en el fondo dice, yo soy jardinero porque yo solo sé trabajar con plantas. Un paisajista podría trabajar con otros materiales y no utilizar la vegetación, un jardinero no. Un jardinero o trabaja con la vegetación o no sabe trabajar, ¿no? Entonces, él nos define el jardín en movimiento, sobre todo lo que dice es que tenemos que cambiar la mirada de las cosas, ¿no? Él viene de una tradición, él trabajaba de jardinero, de un jardinero, entre comillas, como él dice, convencional, ¿no? Que hacía tratamientos fitosanitarios, que recortaba, ¿no? El jardín francés, ¿no? La imagen de que el jardín, ¿no? Es todo como muy controlado, y él ve que eso no le interesa, ¿no? Y de repente, en el jardín que tiene en su casa, ¿no? Observa, ¿no? Que en medio de un camino le aparece lo que en agricultura llamamos malas hierbas, ¿no? Este concepto que tradicionalmente ha pasado de la agricultura a los espacios verdes, ¿no? Y que, digamos, que hoy en día intentamos ya abandonarlo, ¿no? Él dice que no hay ni plantas buenas ni plantas malas, hay plantas, ¿no? Hay plantas propias de un sitio, plantas propias de otros sitios, ¿no? Pero él entiende que si nos aparece esa planta que él no ha plantado ni ha sembrado, quiere decir que ha venido de otro sitio, la tradición jardinera histórica hubiera dicho, pues la elimino, porque además está en medio del camino, y él toma una decisión que es decir, hostia, a mí me gusta, me parece interesante, ¿no? Lo que voy a hacer es conservarla y cambiar el camino. Y a partir de aquí, entiende otra manera de trabajar, es decir, la imagen ya no pasa a ser una imagen fija, sino pasa a ser una imagen absolutamente variable en el tiempo. Hay unas especies que van apareciendo, que se van desplazando a través de que dejamos que fructifiquen, que dejamos que germinen, que dejamos que no se queden en el mismo sitio, sino que a través del viento, a través de los animales se vayan desplazando, ¿no? Y la imagen del sitio va cambiando, ya no solo marcada por la estacionalidad, sino marcada por la presencia o no de determinadas especies que dejamos que evolucionen de una forma más o menos natural, ¿no? De hecho, yo cuando veo esta imagen, ¿no? de este banco con toda la vegetación hacia detrás, pienso que esta es la imagen que en época de confinamiento, ¿no? Cuando empezamos, nos quedamos todos encerrados en casa, decidieron que la gestión del verde no era primordial y, por tanto, digamos, los espacios verdes y muchos espacios de la ciudad fueron empezando a ser colonizados de una manera bastante rápida por la vegetación. Empezaron a aparecer imágenes como estas, ¿no? Bancos que la vegetación herbácea se los había ido comiendo, ¿no? Y empezamos a hablar de decir, nos permitía esto volver a introducir este concepto de naturalización, de introducir la naturaleza en la ciudad. Bueno, este señor nos lo explica hace muchos años. De hecho, todos estos conceptos de biodiversidad, de trabajar
en favor de la naturaleza y no en contra de la naturaleza, ¿no? Es decir, son los conceptos que Gilles Clement nos explica en su filosofía del jardín en movimiento. De hecho, él, una de las cosas que dice es que el jardinero tiene que dejar de actuar tanto y empezar a pensar y a mirar más. Es importante que mire, que observe, que analice, que conozca las especies, que entienda por qué determinadas especies germinan en un sitio o no, si hay especies que necesitan que el terreno esté removido para germinar y otras especies que necesitan que haya una cierta humedad y otras especies, y que de esta manera, de observar cómo funciona la naturaleza, pueda tomar las decisiones para acompañar esta naturaleza y en determinados casos, pues ir pues, estar acompañando, puede ser un guiarlo hacia una dirección o hacia otra, ¿no? Pero no para actuar en contra de esta evolución que se puede dar de forma más o menos natural, ¿no? Yo os he puesto algunas imágenes, de hecho el jardín de movimiento, no, tengo unas imágenes que no están mal, las mejores son de Josep María, pero yo siempre tengo la sensación de que nunca llego en el mejor momento, ¿no? Estas son imágenes del jardín de Gilles Clement, ¿no? ¿Cómo se llama? La Cruz, ¿no? Pues eso, ¿no? De cómo la vegetación de forma espontánea va colonizando los espacios y él lo que hace es intentar buscar siempre el mejor rincón de cada jardín, de manera que lo que hace es que los caminos nunca van por el mismo sitio, sino los caminos buscan ir enseñando aquello que en cada momento es más interesante y de hecho, de repente, esto no solo lo hacen en un espacio privado, ¿no? Sino lo empieza a hacer en un espacio público, ¿no? Los primeros sitios donde lo hace es en el Parque de la Citroën, que tiene zonas de un contraste muy importante. No he puesto una planta, ¿no? Pero esto sería en la zona, en uno de los extremos, ¿no? Donde está el jardín de movimiento, que contrasta con otras zonas que tienen una gestión muy al estilo francés, de grandes piezas muy recortadas, muy arquitecturizada, con un mantenimiento muy grande. En cambio, este es un espacio que tiene una gestión muy mínima, ¿vale? Y es aquella gestión, ¿no? que decíamos, ¿no? El jardinero debe observar, ¿no? Y podemos fijaros, ¿no? Como este camino que aquí existe por aquí en medio, aquí ya no existe, porque de repente, pues ahora aquí esto se ha ido colonizando por determinadas especies y el camino va aquí, en este caso, pues te dirigía hacia otros lugares, ¿no? Pueden ir apareciendo algunos espacios de estancia, como estas plataformas o estos bancos, ¿no? Pero lo que se trata es de ir buscando todas las potencialidades y dejar que estas potencialidades se desarrollen. Es decir, segar cuando toca, y no segar alto, segar más bajo, entender que para que esto se vaya perpetuando a lo largo del tiempo necesitamos que florezca, necesitamos que fructifique y por tanto necesitamos que estas semillas maduren y caigan en el suelo. Si segamos fuera de época, esto no sucederá, ¿no? Y estas es otras imágenes de otro jardín. Este es en Lille, que es el jardín Henri Renati. Estas son las imágenes que os decía de Josep María. Digamos que aquí sobre todo tenemos esta gestión de los prados, ¿no? Estas zonas que se siguen, estas zonas que no se siguen, que se deja que crezca mucho más alto, ¿no? Con la presencia de todas estas herbáceas, ¿no? que acompañan todos estos laterales, todas estas grandes mezclas de vegetación, ¿no? que alguien en un momento dado podría pensar que esto eran como espacios abandonados, ¿no? Son espacios gestionados, pero gestionados desde entender otra manera de trabajar con la vegetación, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? Tenemos que dejar, ¿no? Siempre el proceso ¿no? De que puedan ir haciendo sus ciclos anuales de multiplicación, de manera que el espacio puede ir evolucionando, ¿no? Y tenemos que olvidarnos de la imagen fija. La imagen fija no existe, o la podemos tener en determinados puntos, pero en general la idea es que el sitio puede ir evolucionando de una manera más o menos natural. Bueno, y estas eran como algunas de las referencias, ¿no? que podíamos utilizar, ¿no? para explicar esto, de manera que Josep María os quería explicar de cómo interviene, cómo gestiona él los espacios públicos de Mollet. Y veo que no está Josep María. Josep María se nos ha ido, creo que le tocaba a él ahora intervenir. Yo voy a aprovechar, Xavier, para hacerte una pregunta a propósito de la exposición que has hecho mientras esperamos a... No sé qué ha pasado él está en Mollet y dice que se le ha ido todo. Intenta volver a conectarse.
Bueno, pues mientras le esperamos, yo voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Xavier, he entendido perfectamente, sobre todo en este final de las fotografías que nos has ido poniendo y demás, cuál podría ser la evolución natural de este tipo de parques, pero en concreto hay una diapositiva que has puesto que me ha chirriado un poco, que es la del parque de Soset, donde salía una fotografía de la evolución del año 2005, cuando nos hablaste de esas zonas arbustivas, que le diste un nombre, bueno, el proyectista le dio un nombre específico, donde me pareció ver una jardinería, digamos, muy exigente en mantenimiento. Vi que los setos efectivamente estaban en topiaria, vi que había alcorques muy bien hechos, vi que el camino estaba perfilado y me chirría un poco esa evolución en ese parque en concreto con esta última explicación que nos has dado. No sé si coincides conmigo. Bueno, es decir, piensa que Sosé, sobre todo, yo quería enseñar dos imágenes que me parecen las más interesantes desde el punto de vista de lo que estábamos, de esta manera de trabajar que estamos comentando, que era en el caso de las grandes plantaciones de bosque, ¿no? Plantar muy joven y dejar que evolucione y en función de la evolución intervenir, ¿no? Para potenciar una vegetación u otra, Pero es verdad que ese mismo parque tiene zonas muy intervenidas. De hecho, estos taludes están perfectamente recortados, ¿no? Es una imagen que responde digamos, al cuarto escenario este que él hablaba, ¿no? Que era el parque urbano, ¿vale? Seguramente, respecto a esta manera que decíamos de trabajar más a favor de la vegetación, serían las imágenes más de la marisma, las imágenes más de las plantaciones forestales, y en el fondo he querido pasar esas imágenes un poco para entender toda esta red de canales, de drenajes abiertos, ¿no? Yo recuerdo es que las imágenes igual no son suficientemente significativas, son unas secciones brutales, ¿no? Que a veces dices, esto a nosotros no nos lo dejan hacer, ¿no? Porque es como unos canales abiertos muy agrícolas, ¿no? Pero es verdad que muy perfilados. Ese espacio de allí responde más a esta manera de intervenir más de espacio público que no la otra, que responde a una manera más, entre comillas, en la idea que decíamos de la evolución. Pero que más que nada quería enseñar para ver como estos grandes canales que nos permiten llegar al agua, a las marismas, ¿no? Y esta manera de trabajar también con el agua, ¿no? Es decir, el agua no es un problema, el agua aquí llueve mucho, además tenemos un suelo relativamente arcilloso que no drena muchísimo en algunos momentos, pues bueno, utilizamos esta agua, ¿no? Para acumularla y después la filtramos y al final esto nos genera un nuevo paisaje, una nueva naturaleza. Perfecto, muy bien. No sé si alguno de los asistentes al webinar tiene alguna pregunta que hacer. Si quiere puede ponerlo. No sé si hay alguna mano levantada. Aquí hay una pregunta que nos hace Romualdo Perdices. Nos pregunta si hay algún estudio sobre los mayores beneficios medioambientales que aportan estos parques evolutivos que Xavier ha expuesto. Yo creo que no hay bueno, yo no lo conozco, no conozco que haya algún estudio que haya hecho la comparativa de ver los valores ambientales de un tipo de proyecto respecto a otros. Lo que sí que es verdad es que si pensamos, ¿no? en los insumos que nosotros introducimos, ¿no? En la gestión de unos u otros, es evidente que estos tienen una gestión mucho más extensiva, ¿no? De hecho, por ejemplo, Corajú siempre explicaba que él quería que en el fondo la gran superficie de Sosé se gestionaría de una manera muy extensiva, con muy poca maquinaria, ¿no? Con maquinaria mucho más agrícola. Entonces, yo desconozco que, evidentemente, los beneficios, como decía Joan María, hoy en día tenemos muchas publicaciones, haber hecho la comparativa de estos espacios o no, yo creo que no se ha hecho, pero sí que me parece que si analizamos, ¿no? Incluso en el mismo Sosé, ¿no? Si analizamos esta imagen que decías tú, ¿no? Que contrastaba con las otras, ¿no? Podemos ver que seguro que los beneficios que nos aporta uno respecto a lo que nos aporta otra son muy distintos. Hola, José María. Hola, José, bienvenido. Te habíamos perdido. Bueno, vuelvo a estar aquí, pero ha pasado algo de lo que no pasa nunca y es que me ha petado el ordenador. Tengo que cambiar de ordenador, ha petado todo, se ha quedado colgado y estoy aquí configurando esto a marchas forzadas. Por suerte veo que os habéis apañado muy bien sin mí, como estaba convencido, pero ha habido un momento que he tenido... Estábamos en un debate apasionado con las explicaciones que nos había hecho Xavier
Y voy a aprovechar para Sí. introducir una pregunta de Alberto y ya te damos pie a ti si quieres continuar, que nos pregunta si creemos que los futuros pliegos de los ayuntamientos se van a pedir a las contratas de mantenimiento que se involucren en una gestión dinámica, en una gestión evolutiva del tipo de lo que estáis hablando. Especifica, me refiero no solo al mantenimiento, sino también a los programas o actividades que se desarrollan en las zonas verdes. Podéis contestar el que queráis. Sí, si quiere contestar Xavi, yo acabo de configurar esto, que estoy acabando ya, casi tengo la presentación a punto. Ya te lo había dado a ti. Vale. De las contratas he entendido que yo solo gestiono estudiantes, digamos. Vale, no hay problema. Yo también estaba con esto, pero he entendido así por lo bajo que la pregunta iba dirigida a si esta gestión debería incorporar también a elementos externos al ayuntamiento, ¿no? A las empresas que contratamos y ¿verdad que iba por aquí, Antonio? Si nosotros somos capaces de adivinar si en un futuro más o menos cercano los pliegos van a incluir estos programas de gestión dinámica y no solamente en cuanto a la forma de hacer parques, sino también a las actividades que dentro de ellos se puedan desarrollar. Yo creo que esto es imprescindible y aunque no sé si los pliegos, o sea, cada tipo de, o sea, cada ayuntamiento tiene su modelo de gestión y hay pliegos en los cuales se contrata la gestión integral, otros que se contrata solamente el mantenimiento de todo el parque o de una zona concreta o solamente de la poda de los árboles. Nosotros trabajamos con pliegos específicos, buscamos empresas especializadas para cada tipo de contrata que hacemos y no solemos trabajar en grandes pliegos de condiciones que incluyan toda la gestión de los espacios verdes. Por lo tanto, quien determina el uso y quien determina de qué manera tienen que realizarse las actividades ahí somos el propio ayuntamiento. Pero sí que en aquellos modelos de gestión en los cuales digamos que se subcontrata toda la gestión del verde a una empresa, se establece esta concesión debería fijar exactamente de qué manera tiene que mantenerse, si no, no podría de ninguna manera darse esta transformación, esta evolución que proponemos en los jardines a lo largo del tiempo. Es evidente que tenemos que ser capaces de incorporar esto, aunque ahora yo no conozco ningún pliego que lo recoja. Si os parece, sigo con la presentación. Adelante. Entiendo que Xavi pues, ha acabado explicando la parte de Gilles Clement. Yo me he quedado en Soset, a mitad de Soset pues, ha hecho chof y se ha roto todo. Por lo tanto, entiendo que Xavi ha acabado con la explicación del jardín en movimiento y ahí enlazo yo un poco mi presentación. Entiendo que estoy compartiendo bien la pantalla y que lo veis. En mi caso, pues empiezo diciendo que, como ya dijo Gilles Clement en su momento, el jardín ecológico solamente puede ser un jardín en transformación. Un jardín no puede fijarse en parámetros de cosas fijas, de cosas inmutables, de cosas invariables, porque la vegetación, las partes vivas, enseguida adopta formas distintas, se transforma y es capaz de transformar también estos espacios. Recaudamos un poco cuál había sido el enfoque en cuanto a lo que es la gestión evolutiva de los espacios verdes. Nosotros siempre decíamos que volvíamos a mantenimiento, construcción, en cualquier momento y empezamos a ver un poco ejemplos concretos de cómo gestionamos estos espacios en Mollet. Lo primero que hacemos nosotros es discriminar en función de la ubicación que tienen estos espacios. Son espacios periféricos, están en la parte exterior de la ciudad, en la parte que es el límite. Esto define un tipo de parques. Son parques antiguos, esto de toda la vida, que están en el interior. Son parques que están en el interior y son nuevos. Cómo son estas zonas, ya van viendo un poco a partir de estas imágenes que son solamente flashes, que aquí se intuye ya que hay distintos tipos de parques, distinta tipología en función del espacio que ocupan dentro de la ciudad. Ya hemos dicho antes que en Mollet tenemos 80 hectáreas de parques, 14.000 árboles en las calles y plazas, y intentamos nosotros darle la vuelta y entender no solamente la visión desde la ciudad hacia afuera, de cómo se relaciona esta naturaleza dentro de la ciudad que sale fuera, sino que creemos que es muy importante ver cómo es este espacio natural que nos envuelve, cómo entra dentro de nuestra ciudad, de qué manera se relaciona. Hoy no hablaremos de ello porque no da tiempo a todo, yo he buscado solamente 3 ejemplos, pero por ejemplo aquí, estas rieras que llamamos en Cataluña, estos torrentes que llevan el agua y que llevan esta vegetación asociada,
penetran dentro de la ciudad y estos grandes plátanos siguen entrando aquí en espacios abiertos que pasan en medio de las casas, pasan por las calles, bajan por al lado y al final se acaban perdiendo en estos torrentos que desembocan hacia el río Besós. Pero este es un elemento de conector muy importante de esta biodiversidad. Y también hay otros elementos importantes de conexión, como es cómo salvamos estas infraestructuras, esta gran autopista que pasa por aquí, por la que sube todo el tráfico que viene desde el sur de España y va para toda Europa, con 4 carriles por lado y que tenemos que saltar para comunicar la ciudad con el espacio verde. Una autopista que tiene una anchura y esto pues, muy importante y que solamente a través de unas pasarelas pues, se puede salvar. Entendiendo que en los espacios verdes y en esta transición que hay muchos cortes, realmente barreras infranqueables, ¿no? Lo que hablábamos de esta autopista o de las vías del tren, etcétera, etcétera. Ya conocemos un poco estos impedimentos que van cortando este sistema de espacios verdes que intentamos crear. A partir de aquí nosotros intentamos entender en qué posición se colocan estos parques dentro de la ciudad y qué relación tienen con los antiguos caminos reales, por ejemplo, que este era el antiguo camino que venía desde Barcelona, iba para Puigcerdà, pasando por Vic, y de este camino salían unas ramificaciones que pasaban por el medio de la ciudad y que subían para arriba, y que estas rutas siguen en la memoria y siguen presentes, aunque las calles las han borrado, siguen presentes en el territorio. Estas rutas, acompañadas también con los cursos de agua y otros pequeños senderos que los van acompañando, nos ayudan a crear esta red de espacios verdes en los cuales acaban conformando esta infraestructura verde que se relaciona con el gran espacio natural que tenemos al lado de Mollet, como hemos comentado antes. Los senderos, las rutas de agua y las plantaciones de árboles que van enlazando todos estos espacios verdes. Bueno, nosotros hemos establecido en Mollet, en relación a esta estrategia de gestión de espacios verdes, unos cuantos parámetros fijos, de los cuales hoy voy a hablar básicamente de 4. Uno es la importancia de identificar y proteger los elementos ambientales y paisajísticos que tenemos en la ciudad. Esta ciudad que va creciendo y va incorporando, va absorbiendo zonas que habían quedado en jardines privados o espacios que se urbanizan, o vegetación que a veces es más importante que la que queremos poner después. Pues, ¿cómo reconocemos y protegemos estos elementos? ¿Cómo somos capaces de adaptar y transformar los espacios verdes que ya íbamos teniendo? ¿De qué manera íbamos o los espacios nuevos que se han hecho, ¿no? Incluso, por ejemplo, una obra emblemática de Mollet, que era el Parque dels Colors de Enric Miralles, realmente era un parque con muy poca vegetación y nosotros, respetando los criterios de diseño del parque y siempre sin querer interferir en el concepto, pero lo estamos revegetando, intentando entrar mucha más vegetación, intentamos entrar esta vegetación de una manera coherente con el propio diseño. A veces transformarlos implica renunciar a una parte de vegetación, como fue en este parque de aquí, en la cual había problemas porque esta zona de aquí se había convertido en una zona arbustiva muy, muy espesa, donde debido a la cercanía de los espacios infantiles y de una escuela y la cantidad de comida que dejaron al suelo, al final empezaron a aparecer muchos roedores, se generó aquí un problema y decidimos trasladar las zonas de vegetación a otra parte y convertir esto en un espacio de juegos, o la reconversión que hemos hecho de las fuentes ornamentales en fuentes y espacios lúdicos, ¿no? Otros elementos básicos en nuestro modelo de gestión es utilizar siempre los procesos naturales como elementos de gestión, es decir, arrancar estos procesos naturales, ponerlos en marcha y que trabajen a favor nuestro, igual como nosotros trabajamos con ellos. Y por lo tanto, aprovechar lo que decimos, las oportunidades de la ciudad. Estamos hablando también de tratar los límites de la ciudad usando la agricultura como elemento de transición. Y luego explicaré un poco por qué, porque vamos a empezar con un ejemplo de cada uno de ellos para que se entienda mejor. En cuanto a la protección de elementos ambientales y paisajísticos, es evidente que si vamos a construir un parque, como era el caso de esta zona, lo primero que tenemos que hacer todos es reconocer y identificar cuáles son estos elementos que son importantes y que ya tenemos protegidos. Estos árboles de las rieras que vienen desde el espacio natural y que entran dentro, este gran platanero aislado aquí, una higuera que había aquí atrás, o este álmer que se reconoce perfectamente en esta imagen de aquí, que es el mismo. Incluso esto condiciona el proyecto muchas veces. En este caso, como uno de los condicionantes que no se podían afectar las raíces ni cambiar la cota del cuello de raíz del árbol, pues hubo que diseñar esta jardinera, para que el almez pudiera seguir viviendo a otro nivel, ¿no? Es importante estas dos frases que he puesto aquí y que yo las considero que realmente dan en el clavo. La UNESCO define que no es posible un progreso que sea duradero en el tiempo, que se sostenga, sin proteger la cultura y el patrimonio. Y los árboles
forman parte de nuestro patrimonio, pero también de nuestra cultura y de nuestro pasado. Y otra frase de Friedman, que realmente la hemos podido comprobar y vivir en nuestras propias carnes, que es aquello de que con el actual modelo de desarrollo es mucho más difícil conservar un árbol en pie que no cortarlo. Y esto, pues seguramente todos tenemos 50.000 ejemplos de discusiones y cosas que nos han pasado en nuestra vida. Nosotros hemos optado por definir los árboles en el plan general a través de elementos ejemplares, elementos singulares, conjuntos de árboles, bueno, distintos elementos de protección, pero cada cual tiene su ficha. Y he cogido este de ejemplo porque es un caso de éxito que me gusta explicar siempre, porque realmente veréis que vale la pena proteger los árboles. Este es el roble que llamamos del hospital, y lo llamamos del hospital porque estaba en medio de unos campos, fuera de Mollet, situado en este punto, pero en unos terrenos que el planeamiento ya preveía que se construiría un gran hospital, que no solo era un hospital para Mollet, sino un hospital comarcal, ¿no? Un hospital que abasteciera 150.000 habitantes. Se hizo esta ficha, se definió el roble, se describe bien lo que es, se identifica, se le estima una edad o se le valora una edad de 250 años y se establece una protección y conservación integral de este árbol, indicando que no se puede efectuar ningún tipo de trabajos ni obras que puedan afectar ninguna de sus partes, ni a la parte aérea, ni el tronco, ni las raíces. Por lo tanto, se determina un radio de 15 metros alrededor del árbol, en el cual no se puede hacer absolutamente nada. Como les decía, este era el roble que estaba situado en un terreno donde se iba a construir el futuro hospital. Llegó el momento en que este hospital pues, se fue a ejecutar. Esta es la historia un poco del roble durante estos 7 años que duraron las obras del hospital. Se colocó el cartel del hospital, diciendo aquí se va a construir un hospital, y se acercaban ya en 2005 las casas, la urbanización de todos los alrededores se iba acercando a estos campos. En 2006, una vez aprobado ya el proyecto del hospital, que con grandes discusiones por nuestra parte, con el equipo redactor, les hicimos entender que no era negociable que este árbol estaba protegido. Por lo tanto, había que adaptar el proyecto que fuera a este árbol. Y ellos nos dijeron, hombre, pero podemos plantar 150, 200 árboles si quieres, incluso vamos a urbanizar una zona verde aquí. No nos vas a joder un gran proyecto emblemático, como es este gran hospital, por un árbol que está en medio de los campos, que no pinta nada. Y dijimos, no es un capricho, es una voluntad de conservar y proteger el patrimonio. Bueno, después de muchas discusiones, se adaptó el proyecto, se cambió la forma del edificio, luego os enseño una imagen aérea, para que, bueno, tenemos aquí la imagen aérea, creo. Veis la dimensión de la obra que estamos hablando, un grandísimo hospital, y vemos cómo la forma se tiene que acabar adaptando a lo que es el árbol. Pero a lo que es el árbol y a la cota que está el árbol y un poco condiciona todo. Empezaron las obras, el roble se protegió, se valló todo alrededor, nadie podía entrar y se fue avanzando la construcción. Llegó un momento en que el árbol casi había desaparecido de nuestra vista, solamente le veíamos la copa por arriba y había quedado imbuido dentro de la obra, ¿no? Era este momento en el cual solamente este cercado le protegía. Llegó un momento en que los obreros, era verano, hacía mucho calor, saltaban la valla y se ponían a hacer la siesta y a descansar a la sombra del árbol. Esto lo toleramos, digamos, sin más, pero siempre íbamos recordando y amenazando que este árbol está protegido y que si teníamos que valorar este árbol utilizando la norma de Granada y tal, pues que esto no sería un tema menor. Bueno, acabó la obra del hospital, se desmontaron todo esto y un día, cuento la anécdota porque a mí me hace mucha gracia, digamos, recibimos una llamada, oye, tenéis que venir corriendo, el árbol tiene problemas. ¿Cómo que el árbol tiene problemas? Sí. El árbol se está muriendo, ha entrado en regresión total y es que bueno, resulta que cuando sacaron todas las casetas y todo, se dieron cuenta que el árbol no tenía ninguna hoja. Era el mes de marzo, todos los árboles habían sacado hojas y este no tenía. Pero bueno, es un roble. Los robles van más tarde, los robles pasan todo el invierno con las hojas pegadas, luego estas hojas que parecen secas se caen y luego germina, brota más tarde. Se lo explicamos, todo el mundo respiró muy aliviado, el roble rebrotó y se urbanizó el espacio. Este roble hoy se ha convertido, bueno, ya veis aquí cómo se adapta a todo, ¿no? Este roble se ha convertido hoy, incluso cuando se inauguró el hospital, pues se colocó una placa del roble del hospital de Mollet, etcétera, etcétera. Y este roble se ha convertido hoy en el emblema de este hospital, hasta el punto de que el logo del hospital quede dibujado el roble. Insistimos tanto en la importancia de conservar este árbol que le dan hasta incluso, diría que más valor que nosotros. Se ha constituido una fundación sanitaria en el Vallès que se llama
Fundación Sanitaria El Roble de Mollet, y todos los edificios que no tienen ningún roble también tienen el mismo roble en el mismo logo, ¿no? Todo el mundo ha entendido esto. Pero para nosotros el valor más importante, digamos, es que este roble, con esta forma que tenía antes de empezar las obras, cuando estaba creciendo libremente en medio de los campos, durante todo este plazo, y al final sigue teniendo exactamente la misma forma. Incluso está ahora más bonito porque el tractor que pasaba antes a la hora de los campos abajo, pues no le cortaba las ramas. Bueno, es un caso anecdótico, pero un caso que me gusta explicarlo como un ejemplo de éxito en este tipo de gestión. Hablamos ahora de espacios interiores de la ciudad. Espacios interiores, este era el parque de Mollet, el parque de toda la vida. El parque que Mollet tenía en los años 80, cuando crecía, era un parque que se había construido alrededor de una antigua masía, una antigua casa de payés que estaba en el centro del pueblo, que tenía aquí sus huertos, donde básicamente habían, aparte de algunos perales, algunos frutales residuales que quedaban por aquí, pues habían crecido unos olmos que se habían hecho muy grandes y unas robinias que constituían el parque. Un parque de Sauló, donde el ayuntamiento, pues en su momento, años 80, pues intentó colocar lo típico que se colocaba en los parques, rosales, césped, intentar meter de todo en el parque, se hizo un vallado y bueno, era el parque. Este espacio, en el momento en que nos trasladamos aquí, y ahora les estoy hablando exactamente desde aquí, esto es el Ayuntamiento de Mollet y esta es mi ventana, o sea que un saludo desde aquí, pues se reurbanizó todo este espacio central de Mollet, donde se construyó el ayuntamiento y se construyó también esta plaza. Esto lo entendimos como una unidad de gestión en la cual el parque de Can Mulà y este espacio de aquí funcionan como el bosque, el espacio de grandes árboles y el claro, el prado, para incrementar un poco estos niveles de biodiversidad. Y plantamos varios árboles, incluso hicimos salir fuera de estos parques la vegetación para mejorar esta conectividad. Aquí ya no se ve porque la fotografía no da para más, pero aquí viene otro parque que enlaza con otro y otro y otro, y esto es un continuo de pequeños parques y plazas, y aquí dentro hay otra plaza interior que van enlazando. Pero lo importante es que todo esto lo entendemos como una unidad de gestión, buscando precisamente esto, y vuelvo a utilizar el esquema este de Gabino y Lorena, en el cual nos muestran cómo se puede incrementar la biodiversidad cambiando un poco lo que es la vegetación, la manera de enfocarla aquí, y es un poco lo que hemos venido haciendo en este parque. Primero, buscar la conectividad entre uno y otro a través de plantaciones en las calles, de hacer una intervención en este parque que puede cambiar la valla que veremos ahora, en la cual una parte del parque queda fuera y una parte dentro, de manera que digamos, el parque sale a la calle, la vegetación sale a la calle y otra entra. Es una valla que por momentos es realmente muy permeable, y un poco así es como afrontamos todo este trabajo de transformación, ¿no? Sustituyendo este antiguo vallado de bloque y de religa por una nueva valla más acorde, con formas más vegetales, mejorando los trazados interiores, y a partir de esta gran obra que se realizó el año 2009 con fondos de estos feos, pues hemos seguido trabajando e implicando mucho a nuestros jardineros en estos trabajos, en mejorar drenajes, en hacer nuevos caminos. Por ejemplo, hemos decidido seguir la idea esta de los crossing paths, que es los sitios por donde la gente quiere pasar realmente, y no estos recorridos tan geométricos y formales que define el parque. Pues vamos a construir estos recorridos, vamos incluso a adaptar la topografía y las plantaciones de vegetación alrededor de estos para que la gente los use, y así lo hace. Pero esto lo hacemos con nuestra propia brigada de jardinería, con nuestros propios jardineros, para que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Estas nuevas plantaciones que llevamos años y años haciendo hacen que ahora ya prácticamente solamente queda un gran olmo en medio del parque, es un olmo protegido, donde tenemos atado, que realmente pues es de una envergadura muy grande, pero el resto de olmos han ido desapareciendo, bien porque han caído en tormentas, como en este caso, y han sido sustituidos por otros árboles en que buscamos otros valores de floración, de colores de otoño, de grupos arbustivos que van apareciendo en medio, y cada año, desde estos últimos 15 años, cada año vamos plantando nuevos árboles, vamos haciendo nuevas zonas de arbustos, vamos transformando pequeñas zonas de estos parques para buscar, pues esto, que acaben siendo otra cosa diferente. Esta es una imagen del parque en primavera, donde ya no quedan olmos, veis que se ha sustituido toda la vegetación, una foto de otoño. Bueno, un poco es el ir migrando hacia este nuevo modelo. Esto implica pues gestionar distinto las hojas secas, no recogerlas. Nuestros jardineros se pasaban semanas solamente recogiendo hojas.
ya no recogemos hojas de aquí, o solamente recogemos hojas de los parterres de césped, de las zonas donde pueden molestar, y a veces hasta incluso las trasladamos a otro sitio donde las dejamos que evolucionen. El triturado de todos los trabajos de poda, de siega, las hojas, se incorpora en todos nuestros jardines, favoreciendo también luego los trabajos de siega. Intentamos, siempre que tenemos que cortar algún árbol, conservar esta madera muerta dentro del mismo parque. Buscamos espacios donde pueda quedarse, donde quede allí y donde pueda servir de refugio para animales, y a medida que se va pudiendo, pues intentar generar una fuente de alimento para las aves insectívoras. Estos árboles viejos que antiguamente pues, considerábamos que tenían cierto riesgo, habíamos optado por sustituirlos, y ahora le damos valor a estas cavidades, de manera que en muchos casos algunos de ellos los mantenemos con podas quizás un poco más severas de lo que haríamos nuevamente, pero para protegerlo, para proteger a la gente del riesgo que podría tener este árbol, lo conservamos durante los cuantos años y seguimos poniendo cajas nido para favorecer un poco el tema de biodiversidad. Todo esto es una cosa que se va haciendo paulativamente en el día a día y en la cual, como digo, implicamos a nuestros jardineros. El mismo parque, es un parque, solamente estamos hablando de 2,5 hectáreas, pues en este mismo parque hemos buscado lugares para hacer unos parterres floridos, donde aportamos siembras de flores que en verano pues tienen, y en primavera tienen este aspecto, pero que luego en otoño y en invierno pues quedan secas. Entonces, para explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo, colocamos estos carteles. Espacios de biodiversidad son espacios que permiten que se establezcan otro tipo de plantas, aves, anfibios, reptiles. O sea, estamos favoreciendo la biodiversidad urbana, y esto lo tenemos que explicar a la gente. En este mismo parque hemos buscado un espacio para colocar un jardín sin riego, y esto es también didáctico para nuestros jardineros, que tienden a regar mucho más de lo que nos gustaría. Y hemos dicho, vamos a hacer un jardín sin riego, sin nada de riego. Le ponemos estos carteles y este es un jardín con plantas que tienen que sobrevivir durante todo el año y que no vamos a regar, y vosotros tenéis que ir reduciendo los riegos del resto del parque. Bueno, son pequeños ejemplos de cositas que vamos haciendo. Esta es la otra plaza que tenemos asociada con este parque, la plaza Pau Casals. Veo que estamos muy tarde, voy a ir un poco rápido porque nos hemos retrasado un poco. Aquí básicamente lo que estamos aplicando son temas de siegas diferenciadas, y para que la gente lo entienda y para que lo entiendan también nuestros jardineros, les marcamos unas formas geométricas en la plaza para que se vea que estas siegas tienen una intención, que no es que nos habíamos dejado la mitad por segar, o nos hayamos dejado cosas, o que un día seguimos aquí y otro día ya. Esto evidentemente tiene que comunicarse. Tenemos que explicarle a la gente que estos son prados que no se siegan, y que no se siegan para favorecer la biodiversidad, y esto es especialmente importante ahora en primavera, cuando hay menos flores y menos sitios donde los insectos puedan alimentarse, ¿no? También estos son espacios que entendemos, estos grandes prados, que tienen que usarse como prados abiertos, de uso para la gente, no aquel césped que no se puede pisar. Y para hacer compatible este tipo de uso, es necesario pues, restringir el acceso a perros, a juegos de pelota y a bicicletas. Aquí no está permitido que entren perros, que se vayan en bicicleta y que se juegue a pelota, para intentar favorecer esta conservación. Otro ejemplo, el centro de la ciudad. Estamos en un espacio, en la jungla del asfalto, digamos. Hemos expulsado toda la vegetación y vamos a ver cómo incidimos en este espacio donde nos colocamos, en la sucesión natural nos colocamos justo al principio, donde no hay nada y tenemos que empezar, ¿no? ¿De qué manera enfocamos esto? Aquí esto se trataba de una medianera de 400 o 500 metros de largo que empezaba a las entradas de Huet y se iba metiendo hasta dentro de la ciudad, y que tenía un continuo con distintos tramos, secciones diferentes, y en la cual pues, el alcalde quería lo típico: poner flores, jardineras, poner césped, decía, bueno, has llegado a Huet, mira qué bonitos son nuestros jardines, ¿no? Aquí lo que le planteamos nosotros fue, vamos a ponerle flores, vamos a ponerle jardineras, le pondremos todo esto, pero lo vamos a hacer de una manera que siga estos procesos ambientales que nosotros entendemos que están pasando aquí. ¿Cuáles son estos procesos de renaturalización que se dan en la ciudad? ¿Quién es quien coloniza la ciudad? ¿Quién es quien parece que tiene todo a favor para poder vivir aquí? Pues si miramos a nuestro alrededor, en el centro de la ciudad, en estas grietas urbanas, hay unas plantas que bien son espontáneas o son plantas escapadas de los jardines de alrededor, que aparecen en estas grietas y que muchas veces incluso están mejor que en el propio jardín donde las queremos tener. Han encontrado aquí su espacio ideal, su espacio donde crecer, y porque tiene las condiciones favorables. Tenemos que reconocerlas. ¿Cuáles son? Pues el calor, el sol que les da de lleno sin sombra y competencia de otras, cómo este sol calienta el pavimento y por lo tanto favorece que las raíces puedan ir más rápido, esta lluvia que se
se cuela por entre las rejas, por estas grietas que se han generado, esta capa de gravas que existe bajo el pavimento que permite a las raíces encontrar un sustrato muy aireado, en fin, esta vegetación espontánea nos está mostrando cuáles son las posibles soluciones para favorecer la estrategia de naturalización urbana. Entonces nosotros intentamos plasmar en este gráfico un poco cuál es el proceso que seguimos para llegar a la conclusión del tipo de espacio que queremos hacer aquí. Es decir, qué está pasando, lo miramos, intentamos comprenderlo, intentamos aportar esto al diseño un poco. Estas conclusiones, generamos nuestras grietas y a partir de aquí generamos estos espacios sabiendo que de lo que vamos haciendo constantemente estamos volviendo atrás y a partir del mantenimiento y tal estamos volviendo a reproyectar, volver a reconstruir, porque esto no es una foto fija, se está moviendo constantemente. Y un poco esta es la evolución que ha tenido este espacio desde el 2009, que es cuando lo ejecutamos, hasta el 2020, no tengo fotos de justo ahora, pero bueno, el estado es este. Lo mejor de todo es que este espacio, 10, 12 años después, sigue estando igual, se sigue manteniendo perfectamente, hemos ido cambiando plantas, nos sirve también como un banco de pruebas para las plantas de nuestra ciudad y es un espacio además que ha conseguido que el alcalde tenga la imagen que él quería tener. El alcalde quería flores, el alcalde quería macetas, los vecinos querían tener aquí un tipo de jardinería, pues hemos conseguido aunar un poco estas dos visiones en este espacio. Un poco esta es la visión en función de los distintos tramos que hay, ¿no? Ya nos hacemos un poco la idea de lo que acaba siendo este espacio y voy a pasar ya a hablar del último ejemplo concreto, que sería el parque de los peatones. Esto todavía es la Rambla Pompeu Fabra, pero vamos ya. Perdón, me he dejado el decir que esta estrategia de las plantas de grieta es replicable a otros emplazamientos, que esto, la ventaja que tiene es que cuando hacemos este tipo de reflexiones no nos valen solamente para un proyecto, sino que en otros espacios, en otras situaciones y con otras condiciones, pero podemos replicar la misma filosofía, sin hacer exactamente lo mismo. Bien, el Parque de los Pinatones, que es donde voy a poner un poco el foco del final de esta presentación. Los Pinatones es este espacio donde la ciudad iba llegando, es este espacio que era solamente agrícola, grandes campos segados, como vamos a ver, y donde nos planteamos crear un espacio de máxima biodiversidad. Una transición entre la ciudad y la naturaleza que la rodea, que cuando uno abre la puerta y sale de casa esté en esta naturaleza y que desde la naturaleza se vaya andando la ciudad, que no tengamos que coger el coche para ir a ella, ni tengamos que pasar por una zona de un degradado de la ciudad, ¿no? de estos zonas medio abandonadas, de zonas de huertos ilegales, zonas donde hay construcciones mal hechas, sino que donde acaban los edificios empieza ya lo que es la naturaleza. Y en este sentido, ahí nos colocamos. Esta es la ciudad de Mollet. Este dron está volando encima justo de lo que sería la zona del espacio natural y este es el espacio donde trabajamos nosotros. Es este espacio de aquí, el Parque de los Pinatones, donde hemos desarrollado de momento esta zona, estamos trabajando aquí y esto lo seguimos gestionando como un territorio totalmente agrícola. Antes era así todo, era totalmente y únicamente una zona agrícola, pero estamos introduciendo aquí unos elementos que le dan valor. Vamos a ver de qué manera lo hemos hecho, lo paso muy rápido. Esto tiene un origen sobre el año 2001, en el cual pues, el ayuntamiento se planteó la posibilidad, a través de este terreno que nos cedían el Institut Català del Sol, el CASOL, que es un organismo oficial de la Generalitat que dispone de terreno público, cedía el terreno al ayuntamiento. Desde Barcelona, la Diputación estaba impulsando lo que era la Ley Verde de Barcelona, había unos fondos FEDER que ayudaban para eso, y nosotros nos acogimos a esta oportunidad para desarrollar este proyecto y estudiamos lo que fue el colocar en esta zona un arboretum de Europa, que es la primera idea que nos trasladó el ayuntamiento a lo que quería. Creamos un equipo y redactamos un anteproyecto, es un equipo que se me encargó a mí que dirigiera y coordinara, y este equipo, básicamente y mayormente formado por gente de la casa, redactó este anteproyecto que llegó a la conclusión de que lo que había que hacer es muchas conexiones con todas las futuras calles que venían aquí, hacer fácil el tránsito de la parte urbanizada a la parte rural, digamos, pero también llegó a la conclusión que hacer un arboretum de Europa no era viable ni factible y no era mantenible después. Entonces, se quedó esto en la fase de anteproyecto, se quedó la idea, pero los costes asociados que tenía este tipo de idea no permitió desarrollarlo. Sí que algunas ideas, por ejemplo, el paisaje de mosaico, los campos, los prados, las zonas de arbustiva, el introducir zonas de aguas que recogieran el agua de la lluvia, aportar agua siempre, pues esta idea quedó y años más tarde, un par de años más tarde, pues
se nos encargó que tiráramos para adelante la primera fase de este proyecto. Descartada la idea del Arboretum de Europa y viendo la envergadura de los espacios sobre los que teníamos que trabajar comparado con lo que es la dimensión de Monet y el presupuesto que teníamos, decidimos que lo que había que hacer de entrada era pues, hacer los movimientos de tierra mínimos imprescindibles para conseguir el parque que queríamos y marcar los recorridos principales y, por lo tanto, crear esta infraestructura sobre la cual se desarrollaría nuestro parque. También en este momento, pues gracias a negociaciones con la concesionaria de autopista y tal, se consiguió tirar para adelante este enlace, este puente que comunica por este punto de aquí el parque con el espacio rural, que se ha convertido realmente en una de las puertas principales de entrada. Por lo tanto, esta conexión peatonal también fue básica. Y empezamos con esto. Con esto, cambiando un poco las plantaciones agrícolas que había desde siempre aquí por otras que fueran un poco más atractivas, al final dijimos a los mismos países que estaban aquí, los cogimos y dijimos, mira, a partir de ahora estás en un parque, vamos a plantar girasoles, aunque la cosecha no dé para nada, nosotros ya pagaremos lo que no cubra las horas, pero vamos a gestionar esto ya un poco más para que la gente venga aquí, porque como ustedes pueden ver, esto era un espacio un poco desolador, un descampado donde caía un sol de justicia y donde el día que se presentó esto a la prensa, el alcalde me dijo, yo aquí no voy a volver más, no me hagas venir más porque estuvimos una hora aquí con un sol insoportable. Bueno, poco a poco, pues siguiendo esta imagen agrícola, fuimos plantando aquí unos olivos, fuimos plantando los algarrobos, fuimos haciendo distintas etapas y en un momento determinado, pues decidimos aportar un plus más a este parque, fue a la gestión del agua. De manera que todas las aguas de escorrentía, porque es un parque con bastante pendiente, pues se fueron canalizando hacia una zona inferior que se impermeabilizó un poco con bentonitas y se creó una pequeña laguna. Se crearon estos drenajes que solamente llevan agua cuando llovía y con las mismas tierras de las distintas fases de la obra que se iban haciendo montones en lugares por donde bajaba el agua para crear zonas de retención donde luego plantábamos dentro. Esta agua quedaba retenida aquí, se iba infiltrando y por tanto se generaban unas determinadas dinámicas. Aparte de esto, pues se decidió que una fiesta que se hacía en Muller, que se llama la fiesta del árbol, en la cual cada año se iba a un parque y se plantaba unos árboles simbólicos y tal, pues se trasladaba al parque este y se convirtió en una fiesta multitudinaria, en la cual, aparte de la entidad del casal que organizaba esta jornada, pues se invitaron a escuelas, se invitaron a empresas, se empezó a invitar gente y esta fiesta del árbol pues fue cuajando en este parque y durante varios años se fueron plantando cosas. Más adelante incluso pudimos generar un circuito de agua que nos permite en la parte baja crear un pozo con un molino que sube el agua hasta la parte de arriba de todo, agua que se almacena aquí en una balsa, que recientemente hemos naturalizado, ahora hemos puesto esta geomalla y aquí están empezando ya a salir las plantaciones, seguramente el año que viene la imagen será mucho mejor, pero bueno, digamos que desde esta balsa se da curso de agua a un riachuelo que cuando hay mucha agua, porque hay mucho viento, pues baja mucha, cuando hay poca, pues baja poca, y cuando llueve, como la de la lluvia también va aquí, se incorpora aquí abajo. En esta segunda parte construimos este molino que devolvía el agua arriba, cuando esto llegaba arriba de todo, pero esto no pasa casi nunca, con lo cual ahora nos estamos planteando dar un paso más y que este segundo molino pues tenga también un pozo abajo que suba agua aquí para mejorar un poco el sistema. Este es un poco, la gestión del agua nos ha permitido incrementar muchísimo el valor de biodiversidad de este espacio. Hay que ir terminando, Josep, hay que ir terminando. ¿No? Perdona que te interrumpa. 2 minutos. Sí, no, bien, 2 minutos. Bueno, las ventajas que aporta esta solución basada en la agricultura ya se pueden leer, la continuidad paisajística, la economía de escala, implicar agentes del territorio, en fin, ya se ven un poco aquí. Simplemente les paso un poco las imágenes sin explicarlas. Sí que remarcar esto, ¿no? Que desde el parque, el territorio del parque natural que esté atrás se percibe como un continuo. ¿Sí? Solamente se ve aquí un poco la loma de algún camión que pasa por la autopista. Que este ofrece un paisaje cambiante durante todo el año. Que es un parque donde la gente lo usa muchísimo para conectarse con el espacio rural. Aquí quería explicar más cosas, pero no hace falta entretenernos más. Y es un parque en transformación constante. Quiere decir que la gestión que hacemos permite constantemente pensar qué cultivos haremos cada año. Haremos colza, haremos girasoles, haremos alfalfa, o haciendo rotaciones, pusimos facelia. Hemos plantado muchas zonas con frutales, con almendros, con nogales, con zonas incluso de caquis, que estamos intentando estudiar si puede incorporarse a un programa que tiene el ayuntamiento de
de agricultura, la alimentación de las escuelas con la agricultura de proximidad y por lo tanto recoger esto. Un poco, bueno, ya vemos lo que es este parque, aquí quería explicarlo un poco más, pero básicamente lo que quiero explicar y quiero que se fijen es en una cosa: los distintos tamaños de todas estas plantaciones que hay alrededor de todos lados. Aquí solamente había estos 20 pinos que hay aquí y el resto era todo agrícola. Se llama el Parque de los Pinatos por esta veintena de pinos, pero todo esto lo hemos ido plantando a lo largo de estos años. ¿Y cómo se ha hecho? Pues se ha hecho con participación ciudadana, con esta fiesta del árbol en la cual cada año se plantan 300, 500. Estos últimos años estamos teniendo participación de 700, 800 personas cada año de escuelas y tal que vienen a colaborar. Se aprovecha esta fiesta y que tenemos los ciudadanos allí para dar a conocer un poco todos los temas de valores de biodiversidad. Se hace reconocimiento de especies, se hacen pequeñas capturas de pájaros que se anillan y se vuelven a soltar para que los niños lo aprendan, se construyen cajas nido que se ponen, hemos hecho sueltas de erizos, estamos trabajando en revegetación de márgenes un poco, y ya acabo con esto, decirles que este es un parque que vemos cómo ha evolucionado con los años, es un parque en evolución, esta gestión evolutiva que tenemos, y es un parque construido pues, con los ciudadanos, con los voluntarios, con las entidades, con escuelas, con empresas, con el ayuntamiento. Sobre todo el gran valor que tiene a nivel de ciudad es que es un parque que ha sido construido entre todos. Y un poco, pues hasta aquí un poco la presentación de este webinar. Lamento los problemas que he tenido, que al final por suerte pues, los hemos podido resolver, pero hemos tenido que ir un poco corriendo. A partir de aquí, pues Antonio, como tú veas. Fantástica presentación para los dos, enhorabuena, sinceramente. Todo lo que nos has contado se ve perfectamente en estos ejemplos últimos que nos has puesto. La verdad es que ha sido un descubrimiento, bueno, no solamente el contenido de la ponencia en sí, sino también ver los espacios verdes de Mollet ha sido un descubrimiento. Enhorabuena y felicidades, no solo por la exposición, sino también por el trabajo que hacéis, que se nota y se ve. Dicho esto, vamos a pasar al turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta que tenemos? Tengo una pregunta para Xavi, que nos hace Fran Bergua, donde nos pregunta si en el ámbito universitario, donde tú en este momento desarrollas la actividad, se está enseñando estos nuevos conceptos de gestión evolutiva en los espacios verdes públicos. Ahí hablan si estas coordenadas de gestión que nos ha explicado Josep, en este momento hay una transmisión a las nuevas generaciones o a los estudiantes de gestión de espacios, a la gente que se dedicará. Bueno, lo intentamos. Yo siempre le digo a los estudiantes que no se queden con el nombre, que se queden con el concepto. Yo creo que lo importante que nos ha explicado hoy Josep María es el concepto de que se puede gestionar de una forma distinta. Nosotros hace años que intentamos, desde la vertiente más teórica, ¿no?, y conceptual, explicar que esto es posible. Y lo hacemos tanto aquí en los grados de la universidad como en el nuevo grado de paisajismo, donde lo que intentamos es explicarle a la gente de que nosotros nos caracterizamos por trabajar con plantas, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es aprender de ellas, ¿no? y relacionarnos de esta manera, yo creo, más interactiva que nos comentaba Josep María. Diría que lo intentamos. Por lo menos yo lo intento. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Mientras tanto, yo quería hacerle una pregunta a propósito a Josep. Como profesional, en algún momento yo me he tenido que enfrentar o he tenido que buscar soluciones para espacios en los cuales tenía cabida el tipo de diseño y gestión evolutiva que nos has venido explicando, ¿no? Inevitablemente me voy a zonas, digamos, degradadas y sobre todo del entorno de mi municipio, aunque también es cierto que, como nos decías, no es exclusivo de la periferia este concepto, sino que lo podemos aplicar también en aquellas zonas que están más o menos degradadas o que son susceptibles de hacerlo. El caso del hospital, por cierto, ha sido muy interesante. Pero te decía que ¿cómo me aconsejarías como colega, como técnico municipal, que empezara a plantear el problema o cuál sería mi primer peldaño? En los gráficos que nos has puesto sí que se ve una primera vegetación herbácea y luego se ve una evolución hacia la vegetación leñosa. Yo intuitivamente había pensado
una secuencia invertida a la que nos has puesto. Es decir, en un primer lugar los árboles proyectan sombra, crean su bioclima. Si nosotros plantamos árboles que son un estudio de arbolado que sea compatible con el suelo y con las condiciones hídricas del entorno, nos va a garantizar va a vegetar, va a evolucionar, va a crecer, y yo pienso que lo correcto sería construir a partir de ahí. Pero me gustaría que tú me aconsejaras y me dijeras lo que piensas. Bueno, yo León lo conozco poco, solamente lo he cruzado un par de veces haciendo el Camino de Santiago en bicicleta. Lo que sí que recuerdo de León es estos grandes viaductos, ¿no? Estas grandes infraestructuras, digamos, de tránsito que dificultan un poco la relación de la ciudad con el entorno, ¿no? Cerca de León, justo pasado de León, sí que recuerdo una zona, enseguida no recuerdo el nombre, pero creo que era Puente de... una zona donde hay un puente y el camino pasa por en medio, donde de repente el paisaje cambia. Empiezan a haber cigüeñas, empiezan a haber árboles, empiezan a haber otro tipo de vegetación. Entonces, yo siempre pensé, pasando por allí, que hay que empezar a arrancar estos procesos, y arrancarlos quiere decir utilizar esta vegetación de starter y favorecer sobre todo mejorar el suelo. Quizás habrá que en algunas zonas plantar unos pinos o vegetación de esta que es capaz de salir a pleno sol y de irse desarrollando, que también sus hojas vayan mejorando el suelo, y que esto es un proyecto a plantear a muy largo plazo, porque yo no creo que estas zonas tan grandes se puedan afrontar pensando en una transformación, a no ser que tengas un presupuesto muy elevado, una transformación radical que lleven a alguna parte, porque luego los costes de mantenimiento también son muy grandes. En este sentido, por nuestra experiencia, te diría que el intentar implicar a los ciudadanos en estas nuevas plantaciones, que incluso si por la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Si construyes algunas fuentes ahí de agua potable, ellos van a ir, sobre todo los escolares, van a ir a visitar el árbol que han plantado y los riegan. Y hasta le ponen un cartelito diciendo el árbol que he plantado, y al cabo de 3 años, 4, 5 saben cuál es y van viendo cómo crece, ¿no? Entonces, todo esto requiere un cierto planeamiento, un anteproyecto, una visión global del espacio para saber por dónde van a ser los recorridos, saber qué zonas vamos a plantar de qué manera. Introducir agua en los sitios realmente es muy enriquecedor, y enseguida la vegetación lo agradece mucho. A la que estás extrayendo agua del subsuelo y la pones en superficie y generas pequeños cursos de agua, aunque luego se vuelva a infiltrar esta misma agua, pues esto permite ya mejorar muchísimo la zona, y es cuestión de trabajar poco a poco. Yo creo que si para afrontar esto que dices tú, el trabajar poco a poco y el saber que utilizas especies adaptadas para estos lugares es lo importante, y luego el resto va viniendo con la gestión de los años. Muy bien. Tenemos una reflexión que nos hace un compañero que nos habla de que esta gestión, un poco al hilo también de la respuesta que me has dado, que estos conceptos necesitan de una sensibilización social y también una participación de los ciudadanos, o por lo menos un diálogo con los ciudadanos que nos permita un poco explicar lo que estamos haciendo para cambiar estos planteamientos habituales, ¿no? Es una forma diferente y que exige de que una interacción con el ciudadano para explicarnos bien, ¿no? ¿Qué podéis decir a eso? Yo entiendo que el cambio de paradigma que estamos planteando hoy en día de gestión de espacios verdes necesita sí o sí la implicación de los ciudadanos. Es decir, no hace mucho, voy a poner un ejemplo de la ciudad de Barcelona, porque es una cosa que viene en Twitter, es una cosa que más o menos conozco la gestión que están haciendo y comparto la mayoría de las propuestas que hacen, ¿no? Pero cuando cayó una de las palmeras en Barcelona que provocó un fatal accidente en el Parque de la Ciudadela, automáticamente empezaron a salir tweets que decían: ¿qué más tiene que hacer la Colau tanto a silvestrar y renaturalizar la ciudad para matar a más gente? Estaban relacionando la caída de un árbol que fue un accidente que no tenía nada que ver con la idea esta de renaturalizar. Esto hasta me llegó de gente muy próxima a mí, de gente que sabe que trabajo en esto, y me decía: fíjate tú qué desastre. Y yo les decía: pero oye, tú conoces un poco, yo te cuento cosas de lo que estamos haciendo. ¿Tú realmente crees que puedes asociar una cosa con la otra? ¿Crees que esto puede tener alguna relación? ¿De verdad lo piensas? No sé, es lo que están diciendo por redes, es lo que están diciendo. Claro, esto
la gente tiene que entender qué es la renaturalización de la ciudad. Si solamente oye voces y solamente se informa a través de tweets o de artículos que buscan desprestigiar determinadas políticas, diciendo, pues, estos son alcorques, son zonas alcorques sucios, zonas donde se genera la mierda, o nos va a salir un león de aquí dentro, o nos va a aparecer un día un elefante. Claro, todo esto al final acaba generando una imagen de que lo que estamos haciendo es abandonando esta gestión de los espacios verdes, que no lo estamos gestionando correctamente. La única manera de que se entienda esto es con participación de los ciudadanos y adaptando, esto lo he tenido que pasar muy rápido en mi presentación por falta de tiempo, pero quería decirlo, hay que hacer pequeñas renuncias para conseguir grandes éxitos. Es decir, no hay que ser fundamentalista para nada. Si en una zona hemos hecho una apuesta de introducir vegetación, arbustos, lo que sea, y está generando problemas, como esta zona que he comentado, el parque, porque cerca hay unos juegos infantiles y desde allí es innegable que las ratas se esconden ahí dentro, aunque salgan a comer allá y luego viven en las cloacas, no viven allí, pero la gente lo acaba asociando. El intentar mantener estos espacios es absurdo porque vamos a perder la batalla. Se genera una opinión global que va en contra de esto. Entonces nosotros tenemos que renunciar a esto, como a veces en la poda tenemos que renunciar a algún tipo de no poda que quisiéramos hacer y tenemos que podar alguna zona para llevar nuestro modelo de gestión al éxito. Y eso es un poco la habilidad de cada uno de nosotros, saber en cada caso en qué posición tenemos que ponernos ante determinadas demandas, saber qué presión tiene el político que nos está diciendo las cosas, saber qué poder tienen estos ciudadanos que están organizando para quejarse de un tema y, en paralelo, montar voluntariado. Yo uno de los grandes enseñanzas que he aprendido de Europa, de este premio Green Leaf nos ha permitido generar una red de ciudades que también han sido Green Leaf de distintos países de Europa y hemos podido ir visitando varias de ellas y tal. Y una de las cosas que más he aprendido y que más valor de los países anglosajones es el voluntariado. Toda esta gente, pero estoy hablando de cantidad de gente, que trabaja en distintos ámbitos ambientales a favor del medio ambiente, limpiando bosques, cuidando ríos, haciendo inventario de ciudades. En Bristol creo que era, pues trabajaban también o en Galway, ya no recuerdo dónde era, que trabajaban contando, o sea, favoreciendo todas las especies que entraban del mar por un río que sube por allá. Y toda esta gente con la que hablabas y que eran estos voluntarios, cuando les preguntabas en qué consistía su trabajo, dicen, cuando plegamos el trabajo, yo a las 5 de la tarde, porque ayer a las 5 todo el mundo ha plegado, pues a las 5 de la tarde, cuando hagamos el trabajo, nos juntamos en el local que tenemos, el local cedido por el ayuntamiento, y empezamos a trabajar en nuestro ámbito. El ayuntamiento nos da soporte, nos da subvenciones, nos marca un poco el criterio, pero trabajamos en este ámbito. Preguntando a esta gente, ¿y cuál es vuestra profesión normal? Pues uno era informático, el otro era ingeniero, el otro era un maquinista de tren, o sea, había gente de todos los sectores que como hobby se dedicaban a esto. Este voluntariado, esta potencia de este voluntariado, si conseguimos trasladarlo aquí, a partir de implicar gente, a partir de explicar bien las cosas y tal, será la cadena de transmisión que nos permitirá llevar a cabo este cambio de gestión. Muy bien, quería transmitiros también un par de reflexiones que han hecho los asistentes a la ponencia. Hay una felicitación por el parque de Expretons, o por lo menos una reflexión a propósito de que es un magnífico ejemplo y que se ha convertido en una referencia para el sector, tanto a nivel técnico como por la gestión y colaboración ciudadana a la que habéis llegado, lo que venías diciendo. Y te transmiten la enhorabuena, es un mensaje de Frank. Gracias. Asimismo, nos habla José Manuel desde Logroño y también es una reflexión que quiere compartir con vosotros. Él se muestra totalmente de acuerdo con con todo lo que habéis expuesto y habla que una forma de implicar a la ciudadanía, es una reflexión que él hace, sea hacerles comprender que la protección de la biodiversidad es nuestro escudo verde ante futuras pandemias y que precisamente en su ayuntamiento, en el municipio de Logroño, están en esta lucha. Él nos ha puesto aquí la referencia escudoverde.es y habla de cómo este tipo de soluciones también afectan a protegernos de situaciones como la que estamos viviendo. No sé si os merece alguna reflexión lo que os acabo de contar. Yo felicitarle porque realmente va muy en la línea de lo que estoy pensando y al final nuestra manera de vender este modelo de gestión a los políticos y a los ciudadanos y que no
tengamos posibles argumentos de rebatirlo, es estamos trabajando para construir ciudades más saludables. Esto de la biodiversidad no es porque nos gusten las abejas y los insectos, que también, pero no es por eso. No es que nos gusten las flores que dejamos esto. No, es que estamos trabajando a favor de mejorar la salud pública. Estamos trabajando, mejorando y ofreciendo entornos más saludables donde los ciudadanos puedan salir, puedan hacer deporte, puedan hacer sus actividades y, por lo tanto, mejorar su salud. En este sentido, hay muchísimos estudios que hablan de esto. No sé si te quiere añadir algo más. Que en este sentido, además, es importante porque, además, en estos últimos años han salido bastantes publicaciones científicas, ¿no?, que demuestran el papel de mejora de la calidad de vida, ¿no?, de la gente asociado a la presencia de zonas verdes. Yo creo que esto nos tiene que seguir dando herramientas, ¿no?, para poder seguir transmitiendo esta nueva manera de trabajar con la vegetación y potenciar el papel de la vegetación en las ciudades. Y me parece, yo me he apuntado la dirección para mirármelo. Fantástico. Bueno, pues estamos concluyendo este webinar. De verdad que enhorabuena a los dos. Todo lo que nos habéis contado es interesantísimo. Me habéis dado mucho en qué pensar. Hablo ya a título individual y ha sido, como dije antes, un descubrimiento y fantástico. Comentarle al resto de los asistentes que el próximo webinar que va a impartir la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos se titulará Sistemas Urbanos, tiene que ver con los sistemas urbanos de drenaje sostenible, lo va a dar Sara Perales y el moderador será Pedro Calazar. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena de verdad. No sé si queréis hacer alguna reflexión más para despedirnos. Si no, pues enhorabuena y un placer, de verdad. Gracias a todos. Agradeceros la invitación, en este caso la invitación que me hizo Josep María para acompañarlo en esta ponencia y a vosotros por aceptar. Muy bien. Gracias Antonio también. Gracias por la presentación y por la moderación y disculpar por el problema que he tenido, que al final, bueno, lo hemos podido resolver aquí contra el reloj, pero ha habido un momento de crisis total. Ha sido un privilegio, Josep y Xavier. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima.